Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva sesión del ciclo de charlas Historia Dialogada, Clivo ante el Espejo, su segunda edición, aquí en el curso 2025-2026. Hoy tenemos una sesión que fue, digamos, es virtual, un poco sobrevenida por las condiciones climáticas. Y tenemos el gusto, el placer, el privilegio de hablar con el profesor Fernando Negredo del Cerro, de quien hablaré muy rápidamente, muy brevemente, para no quitarnos tiempo de las preguntas. Como siempre, agradecer mucho a los que están presentes hoy desde la virtualidad, y también comentar que esta actividad se lleva a cabo gracias a el apoyo, en primer lugar, del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid, en segundo lugar, de la Facultad de Filosofía y Letras, y también, en tercer lugar, el proyecto Atlanrex, cuyos investigadores principales son Cristina Bravo Lozano, de la Universidad Autónoma de Madrid, y también Manuel, el IP2, Manuel Herrero Sánchez, de la Universidad Pablo de Olavide. Dicho esto, paso a hacer una pequeña presentación de quien nos acompaña hoy, insisto, el profesor Fernando Negredo del Cerro, que es doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid, el año 2001, cuya tesis fue dirigida por el profesor Enrique Martínez Luis, una tesis doctoral que, como veremos posteriormente, versó sobre los predicadores perdón, de la Capilla Real durante el reinado de Felipe IV, y posteriormente Fernando ha indagado en muchísimos temas. Me gustaría señalar en primer lugar también el muy buen libro, fantástico libro sobre la participación de la monarquía de España en la guerra de los 30 años, y otra contribución fundamental hecha también con el profesor John Elliot, de quien hablaremos, que fue en primer lugar la reedición de las cartas y documentos de Olivares que habían sido publicadas en fines de los 70, comienzos de los 80, y posteriormente la edición y publicación de las cartas del conde duque con el cardenal Infante, esto ya relativamente reciente, en el año 2001. Ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid, y actualmente es catedrático de enseñanza secundaria, un tema que también tocaremos posteriormente. Dicho esto, Fernando, muchísimas gracias por estar presente. Es un gusto, realmente tenemos muchas preguntas y ojalá que nos alcancen tiempo, pero como siempre decimos, con Alberto no queríamos dejar la oportunidad para agradecer tu presencia. Nada, muchas gracias a vosotros. Encantado de estar aquí. Pedir disculpas porque tengo la garganta machacada, pero bueno, intentaremos hacerlo. Y luego, bueno, pues la casualidad esta que ha llegado una mini Filomena y nos ha impedido ir a la autónoma, pero bueno, se puede hacer igual, yo creo. Sí, tal cual. Ha sobrevenido la tormenta, pero pragmatismo, pudimos adaptarnos muy rápidamente, y por eso también te agradecemos. Nos gustaría comenzar, y en particular con Alberto, cuando estábamos preparando, ¿verdad?, estas preguntas, nos encontramos con, entre otras cosas, ¿verdad?, el In Memoriam que le dedicaste a Sir John Eliot cuando él falleció en el año 2023, y creo que eso puede servir como, digamos, como disparador para preguntarte sobre, entre otras cosas, cuáles fueron en esos primeros momentos, ¿verdad? Luego de haber hecho la carrera y demás, quiénes fueron aquellas personas que sirvieron como inspiración y que, en palabras de muchos de los que te han precedido, podríamos calificar como maestros o auténticas maestras también. Bueno, la verdad es que yo acabo la facultad en el año 91 y tengo claro que quiero hacer el doctorado. Lo que no tengo tan claro es qué tema voy a hacer de doctorado. Entonces, bueno, digamos que doy unos pocos tumbos por el departamento y al final me decido por hacer un tema que es el que me gustaba a mí, que sin embargo, bueno, pues no era el que encantaba a mi posible director de tesis, ¿no? Yo quise hacer una tesis sobre la propiedad inmobiliaria en el Madrid de Felipe IV, es decir, historia económica, basándome
sobre todo, pero no solo, en protocolos. Y ahí empecé, entonces solicité, como, bueno, como se hace habitualmente, una beca, me dieron una FPI para desarrollar la investigación, pero justamente ese verano me presenté a las oposiciones a secundaria y la saqué en el año 92. Entonces, claro, ya la dinámica existencial varía totalmente. Yo seguí con mi investigación a otro ritmo y evidentemente fuera ya de el marco de becario y leí mi tesina en el año 94 y recuerdo que en la tesina estuvo en el tribunal el profesor Bouza, entre otros, y muy educadamente, como es él siempre y tan cortés, me vino a decir con palabras mucho más cultas y refinadas de usted es tonto porque ha hecho una tesina de 500 y pico páginas, con haberle puesto 70 páginas más hubiese hecho una tesis. Vale, entonces, pero bueno, el caso es que leí aquello y después cuestiones personales, familiares, me hicieron abandonar la investigación durante algunos meses, dedicarme a otras cosas, seguía con la secundaria. Y cuando lo retomé, pues quería cambiar radicalmente de la investigación. Me había cansado, como dice un amigo mío, me había cansado de contar tejas. Y entonces empecé a leer, me interesaba la época de Felipe IV y me interesaba el discurso eclesiástico, la iglesia. Entonces empecé a leer, iba a la Biblioteca Nacional, yo entonces vivía muy cerca de la Biblioteca Nacional y me pasaba allí las tardes leyendo. eh, y empecé a descubrir entre manuscritos y sobre todo impresos de época que muchos de ellos aparecían un cargo que era predicador del rey, predicador real. Y yo no sabía quiénes eran. Busqué información y, y bueno, descubrí que era un colectivo absolutamente desconocido para la historiografía en ese momento, que no sabía ni quiénes eran, ni cómo se accedía, ni nada de nada, no había escrito nada sobre ellos. Y claro, yo tenía que hacer una tesis que pudiese compaginar con mi vida laboral. A mí me hubiera encantado escribir entonces, pues yo qué sé, las aportaciones españolas a la defensa del imperio. Pero eso me hubiera implicado irme, pues eso, a Viena, a Bruselas, a Milán y a Simancas y no podía. Entonces vi la puerta abierta a investigar un colectivo cuyo pues, 90% de la documentación que me hacía falta estaba en Madrid. En la Biblioteca Nacional tenía un montón de obras de esta gente. En Palacio Real descubrí sus expedientes. Es una pena cómo está el archivo de Palacio Real, porque se lo cargaron entero. Entonces, bueno, se da con las cosas o no, dependiendo. Antiguamente, en el siglo XIX, existía un fondo dedicado a los predicadores reales, pero alguien decidió que era más interesante hacer un fondo de expedientes personales y entonces sacó todos los expedientes y ahora tienes que ir buscando uno a uno. Pero bueno, afortunadamente había libros de registros. Me acuerdo a mí cuando descubrí el 6151, ese libro registro de Palacio Real que te viene toda la relación. Eso, claro, me abrió el mundo. Yo pensé que me iba a enfrentar a 25 o 30 personas, y luego fueron 100, 150. Y bueno, pues así me puse en la investigación. Claro, eh, ¿qué grandes historiadores son mi referente en ese caso? Pues yo siempre he tenido, aparte de mi director de tesis, con quien siempre me unió una cordialidad personal muy grande, lo que pasa es que él ha dedicado su investigación a otros temas que no siempre coinciden con los míos. Mis dos grandes referentes investigadores siempre fueron don Antonio Domínguez Ortiz, en el cual además uno se siente empequeñecido pero reflejado, ¿no? Es como lo que tú quieres ser de mayor. Si a mí en el año 92 me dicen, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo, don Antonio Domínguez Ortiz. Bueno, tener tantos hijos como él, no, pero eso. Entonces, porque don Antonio hizo toda su carrera en la secundaria y sus obras me parecían claves y estupendas. Y después tuve la enorme suerte de conocer a Sir John Eliot en los cursos que se organizaban en Soria de la Fundación Duques de Soria. Y ahí, pues, me invitaron a ir y le conocí personalmente, que también conocí a Antonio Feros, que era entonces, pues, digamos que la persona pues, lo colaboraba con él más cercanamente. Y esto, pues, me animó a seguir estudiando. Y entonces, bueno, pues, durante unos años, yo tardé, porque, claro, yo acabo en el año 91 y leo la tesis en el 2001, ¿vale? Entonces, eso. Pero bueno, esos años me sirvieron para leer mucho y para investigar mucho y para descubrir muchos archivos que no conocía, para tener una copia de documentación que luego he ido sacando en otras cosas, o no, tengo ahí bueno, fotocopias de las cosas más inverosímiles, ¿no? Desde un hijo bastardo desde Felipe IV, de que le quieren hacer rey ahí a escondidas, cosas así, pues documentación de esa que vas descubriendo y que no la das.
salida en su momento, pero luego ya me centré en la tesis. Claro, los predicadores, quizás sea un libro engañoso, ¿no? Este libro que decíamos antes, que si no lo teníais por ahí en la biblioteca, ¿vale? Este es el libro de la tesis, se le quitó el aparato crítico, todas esas cosas repolludas que hay que hacer cuando uno hace una tesis de estado de la cuestión y metodología y esas cosas, se le quitó eso, se le quitó un capítulo último que no me convencía sobre los predicadores reales y Cataluña, pero lo demás salió igual, ¿no? Claro, eh, es un libro que tiene tres partes, entonces son tres formas de hacer investigación, porque uno es la historia institucional, cómo funciona la Real Capilla, el otro es analizar las carreras más significativas, donde, claro, encontramos confesores de nobles, espías, propagandistas, y la tercera es el análisis del discurso. ¿Por qué cuento esto? Porque para cada bloque tienes referentes historiográficos diferentes. Claro, yo recuerdo que las lecturas de Skinner, pues para mí me descubrieron una forma de interpretar el discurso que yo no tenía en ese momento. Estoy hablando de principios de los 90, año 94, 95, por ahí. Y así con todo. Entonces vas descubriendo historiografía. Pero vamos, si tengo que resumirme a dos, mis dos grandes referentes son Domínguez Ortiz y John Eliot. En ese sentido, y tomando también lo que comentabas, me gustaría saber con Alberto muchísimas cosas de la investigación, pero por una cuestión de tiempo nos vamos a limitar a algunas, que tiene que ver con algo que vos mencionaste, que es, en fin, por las contingencias propias de haber entrado a dar clase en la escuela secundaria, buena parte de los archivos que vos visitaste o que consultaste son archivos, vamos a decir, españoles, ¿verdad? El Archivo Histórico Nacional, Simancas y sobre todo también la Biblioteca Nacional. En ese sentido, y sobre todo yendo a este último, a la Biblioteca Nacional, nos interesa saber primero cómo fue el proceso de descubrir tanta documentación que hasta aquel momento quizás no había sido tenida en cuenta por otros historiadores y sobre todo cómo fue el proceso, y esto en particular nos interesa también, de que eran en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, impresos, ¿verdad? Uno está hablando de fuentes que son impresas y no tanto manuscritos, que a diferencia de otros ponentes que han venido, también es una cuestión a destacar. Pero ¿cómo fue ese proceso de trabajar con las fuentes y sobre todo ir acomodándolas para que el discurso final tuviese sentido? Pues, fue, a ver, fue complicado por lo que tú dices, porque, claro, la producción impresa de estos hombres es muy extensa, en algunos casos es muy numerosa, en otros menos, ¿no? Y eso la Biblioteca Nacional me ofrecía. Hay que tener en cuenta, es que ahora como ha cambiado todo tanto, eh, la digitalización y el que tú puedas consultar en Internet cosas es de antes de ayer. Cuando yo empiezo mi tesis en los años 90, la Biblioteca Nacional funciona con un sistema que se llamaba entonces Ariadna, ¿vale? Que era el sistema informático que funcionaba bien, ¿eh? Para ser los años 90 funcionaba y era una base de datos estupenda. Pero yo me iba a los ficheros. Yo me iba a los ficheros manuales, que entonces estaban en medio. Y entonces, claro, lo primero que tuve que hacer es hacerme un catálogo de quiénes eran los predicadores reales. Y por eso digo que fue para mí tan importante cuando en Palacio descubro el registro que tengo. Entonces ya a partir de ahí ya tengo nombres de los que tirar. Ya puedo ir a los ficheros y mirar esa información. Y después descubro que en la serie, vamos, perdón, en la sección de varios especiales de la Biblioteca Nacional hay un montón de folletos, hay un montón de pequeños impresos que son los sermones que coinciden con mis discos, como les digo yo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo a vaciarme los catálogos, unos catálogos que estaban en unos libros grandes, me creo que de color verde, que ibas pasando las hojas, y a partir de ahí vas reconstruyendo lo que es la obra impresa de estos hombres. Entonces, eso me servía para lo que luego se convirtió en la tercera parte de la tesis, en el análisis del discurso, qué es lo que dicen y demás. Pero luego me fueron apareciendo, buscando en otros catálogos, por ejemplo, la Academia de la Historia tiene unos fondos buenísimos porque en el fondo jesuitas, ¿vale? Tienes un montón de cosas que hacen referencia a las luchas internas del aparato eclesiástico en el barroco. Y entonces allá había documentos que hacían referencia a mis predicadores, aunque no fueran jesuitas. Y tú vas tirando del hilo, mirando los catálogos de Simancas, nota a pie de página. Es incomprensible que los inventarios de Simancas no estén accesibles en PDF. O sea, tenéis la guía de Simancas grande, la de Ángel Casete, es así.
pero yo quiero ver, yo qué sé, estados pequeños, Milán, ¿no? O el inventario 18, 21. Y no, hay que ir a Simancas o a una biblioteca a consultarlos. Bueno, quitando esto, pues cuando consigues los inventarios, te vas a los índices de nombres o los inventarios de manuscritos de la Biblioteca Nacional, te vas a inventarios de nombres y te iba saliendo esta gente. Gente que tú, porque a lo mejor uno de ellos o dos sí te sonaban de haberlos leído en algún libro de época, ¿no? Pero había otros que tú no conocías de nada y estos personajes y de repente ves que había mucha documentación. Claro. No teníamos pares, no teníamos la búsqueda en Internet. Entonces había que ir haciéndolo así, había que ir haciendo catálogo por catálogo, mirando todas estas cosas. Y así fui haciendo, yo recuerdo que se lo comentaba a algún amigo y a mi director de tesis, digo, voy teniendo muchas mimbres, pero no sé si me va a quedar un elemento grande y bien hecho, un sofá bonito de mimbre, o me va a quedar una chapucilla, porque no sé cómo hilvanarlas. Y luego al final, con tiempo y paciencia, y bueno, pues viendo que había diferentes formas de las que tirar, conseguí dar forma a eso. Por ejemplo, ¿por qué selecciono, creo que son 14 o 15 predicadores? Porque son los que más información tengo de ellos y creo que de ellos puedo contar algo. Hay un par de ellos que también se podrían haber trabajado más. Ahora, por ejemplo, he encontrado cosas de otros predicadores, incluso de estos, porque te van apareciendo. Evidentemente, nunca se agota el tema. Pero bueno, también eso me obligó, y es una de las cosas que a que yo en mi tesis tuve que tocar un montón de cosas, acotadas en el tiempo, básicamente el reinado de Felipe IV, pero es que estos individuos estaban igual en la Junta de consumo de El Vellón, que eran agentes secretos en los Países Bajos. Entonces, claro, tenías que leer bibliografía de un sitio o de otro y sorprendentemente te encontrabas que efectivamente esta bibliografía los citaban tangencialmente y sin decir que eran predicadores reales, pero los citaban. Entonces, bueno, pues gracias a eso, como ya digo, la mayoría de esos archivos los pude consultar. A Simancas me iban bueno, pues en las vacaciones, verano, cuando uno podía. Y así le fui dando. Mi gran laguna, y esa yo la reconozco sin ningún tipo de problema, es que no pude ir a Roma. Claro, yo tendría que haber ido a Roma a investigar porque eso. Pero bueno, luego, pasado el tiempo, amigos han ido a Roma, me han traído información. Ahora por ejemplo, yo tengo muchísima documentación de Roma, de Viena y de Bruselas y no he ido. No he ido, pero tengo muy buenos amigos y amigas que cuando van, yo me estudio el catálogo y le digo, a ver si me puedes pedir esto, esto y esto. Y como ahora muchos sitios se pueden hacer fotos, pues lo va recopilando. En los años 90 ni había fotos ni había nada. Entonces, por eso. Y luego, cuando uno lee libros que se centran, por ejemplo, yo que sé, esto de Birley sobre los jesuitas, claro, él es un jesuita, conoce muy bien el fondo romano. Pues lo entiendo como que mi libro completa de alguna forma a sus averiguaciones. Y ya está, tampoco hay que acomplejarse, cada uno hace lo que puede. Entonces, claro, fondos de la Biblioteca Nacional, fondos del Palacio Real, sumado a, en fin, otros repositorios, y vos lográs dar con una lista, ¿verdad?, de predicadores. Dijiste más o menos 150. Ahora, una cosa que a nosotros particularmente nos llamó la atención mientras con Alberto leíamos, es que, claro, en una parte vos haces referencia a o un estudio de cómo fue la, vamos a decir, cronología de los nombramientos, es decir, cuántos nombramientos había de predicadores reales en la primera década del siglo XVII, en la segunda y demás. Y nos llamó mucho la atención, y te queremos preguntar al respecto, ¿cómo se explica que en el año 1635, o cuál es o cuáles son las razones por las cuales solo en el año 1635 hay 10 nombramientos? Esto lo podemos atribuir a la declaración de guerra con Francia, o quizás otra hipótesis es que, bueno, los intentos reformistas a través del conde Duque iban perdiendo vigor. Más o menos, ¿cómo se explica ese aumento en solo un año? A ver, 1635, hay que mirar dos cosas. Uno, evidentemente, el número, que llama la atención, en la tabla se Mm. ve claramente porque despunta. Y dos, ¿quiénes son los predicadores a los que se nombran? Claro, lo importante es la taxonomía de estos individuos. Y los individuos son todos elementos patrocinados por el poder político. Dicho de otras formas.
Eh, El régimen está sometido a una enorme tensión. Desde el año 27 está claro que la oposición al régimen ha ido increciendo. El régimen consigue mantenerse porque tiene los apoyos suficientes y sobre todo la voluntad real, pero la declaración de guerra a Francia que se produce en el 35, pero se viene rumoreando, todo el mundo sabe desde el 33 que eso va a ocurrir antes o después, necesita que el régimen controle las voces opositoras y potencie las voces que le protegen de alguna manera, ¿no? No nos gusta hablar de opinión pública para esta época, es cierto, habría que entrar en otras discusiones, ¿no? Cada vez más y demás, pero lo que sí que hace el régimen es cuidar su reputación y su reputación, sobre todo, donde más puede ser contestado, o mejor dicho, donde más peligro pueda tener la protesta, que es en la corte. Y se sabe, porque eso ha ocurrido en la caída del reinado de Felipe III, que la predicación cortesana es un vehículo de disfunción política muy grande. El propio Olivares, en el memorial que tiene en 1637, dice una frase que me gusta repetir mucho, que es, los predicadores son los caudillos de todas las ediciones que hay en el mundo. Vale, claro, esto lo está diciendo en el 1937 porque sabe perfectamente de lo que está hablando. Y entonces el nombramiento en el año 35, pues de una serie de elementos de diferentes órdenes, pero todos ellos tienen un vínculo en común, que es estar supeditados de alguna manera a Olivares y a su círculo cercano. Entonces es una forma de potenciar altavoces que van a actuar en la corte, aparte de tener un grupo de clérigos afectos para que también utilicen la imprenta como elemento de defensa. ¿Vale? Olivares está muy preocupado por dar una imagen del régimen en estos años, año 35, 36. eh, por ejemplo, todo el problema de hacer una historia apropiada, ¿no? En defensa de lo que ha sido la actuación de Felipe IV y, por tanto, de su ministro, ¿no? No estoy hablando de los polemistas, esta gente que en el año 35 utiliza la pluma como estudiado por Edad Arredondo y demás, ¿no? Para criticar a Francia, oponerse a las patrañas, a las mentiras que dicen los franceses. No, estoy diciendo que tanto Felipe IV como Olivares han intentado durante su reinado crear una historia oficial. No lo consiguen por diferentes razones, ¿vale? Pero lo han intentado y porque para ellos la reputación es muy importante. Entonces, igual que han intentado hacer juntas de historiadores que se encarguen de crear una historia oficial, ¿vale? Y pretendidamente objetiva, pretendidamente, ¿vale? Pues igual que esto, quiere tener predicadores afines, a predicadores fieles que utilicen los púlpitos de la corte como altavoces de proyección y de salvaguarda del poder político. Esa es la explicación que hay. Porque para entonces, los predicadores, al ser escasos, los predicadores reales, al ser escasos, eran un elemento apetecido por todas las órdenes. Y precisamente, si miramos la tabla que tú dices, esta de los nombramientos temporales, y nos vamos al final, ahí observamos que a partir del año 60 se dispara. Eso es una verbena auténtica de nombramientos, ¿no? Por supuesto, sin gajes, porque no hay un duro, claro. Pero eso, precisamente que tanta gente quiera serlo es porque el cargo había sido importante. Pero cuando lo tiene tanta gente, se desvirtúa en sí. Pero para los años 20 30 que son escasos, es muy significativo y se intenta que sean personas fieles al régimen. Algunos se cuela que no, pero la gran mayoría sí. Otra cosa es lo que hagan luego. Otra cosa es el bandaje, el viraje que dan varios. A partir del año 40 41 que ya pintan bastos, hay algunos que cambian de chaqueta rápidamente y consiguen sobrevivir, ¿vale? Pero en el año 35 sí que es una fidelidad a las políticas olivaristas. Al respecto también, la imagen de los predicadores nos sirve para introducir otro tema que tiene que ver con la capilla real. ¿Verdad? Porque estos predicadores sí actuaban en un espacio determinado, desde el púlpito, y como vos bien has marcado en muchos de tus escritos, también se encargaban de difundir un determinado tipo de mensaje, obviamente con una intencionalidad detrás. Ahora, en tu opinión, ¿qué elementos en el reinado de Felipe IV, insisto, hacían de la capilla real un escenario
de permanente lucha política. Es decir, ¿cuáles eran los elementos que hacían de ese sitio en particular uno en el cual rencillas personales, o vamos a decir casi cábalas también, ¿por qué no cortesanas?, se materializaban? Bueno, porque la escritura ha dicho, la capilla es un escenario. La capilla es un sitio donde todo el mundo tiene su puesto perfectamente definido. Todo el mundo sabe dónde tiene que situarse y todo el mundo sabe dónde se sitúan los demás. Entonces, es un sitio donde todo el mundo en la corte va a ver y ser visto. Si tienes acceso a la capilla real, ya formas parte de los elegidos dentro del mundo cortesano. No olvidemos que el rey puede asistir a la capilla real en público o en la cortina, es decir, se le puede ver o no. La reina también, las damas, es decir, existe todo un público que está presente en los oficios y que sabe perfectamente en ese juego de rituales que es el mundo cortesano cómo disponerse o cómo no disponerse. Entonces, las ausencias en la capilla son un síntoma de disfunción. El ejemplo más claro se da en el reinado de Felipe IV y en el reinado de Carlos II, ¿no? Esa huelga de grandes que hay cuando en el reinado de Felipe IV ya a punto de caer el conde duque, solamente un grande, y es el heredero de Cardona, que va a la capilla, el resto no van, es una demostración clara de que el marido está absolutamente solo, de que sus iguales le han abandonado. Entonces, la capilla es un escenario donde se representa toda la lucha cortesana en sí misma. Y además de eso, es un lugar donde se pronuncian palabras que según quien las diga, cómo las diga y en qué contexto las diga, pueden tener lecturas muy diferentes. No pensemos que, a ver, el patriarca, a ver, el capellán mayor patriarca, controla quién predica, pero no controla qué predica. Es decir, hay predicadores en la Real Capilla que se salen del guión pautado. Salen del guión pautado y, por tanto, claro, si tú te significas claramente en contra de quien tiene en ese momento el poder cortesano, pues sabes que tus posibilidades de repetir actuación en la capilla pues son mínimas, ¿vale? Pero luego existe todo un doble juego, toda una sibilina forma de plantear las cosas. Claro, para nosotros, hombres del siglo XXI, que alguien hable de Holofernes, personaje bíblico, pues bueno, pues nos trae al fresco, como muy bien Holofernes. Pero en el mundo cortesano del conde duque de Olivares, donde sus detractores le llamaban así, pues que un predicador haga especial hincapié en que el poder mujeril, es decir, una mujer, un poder femenino, ha acabado con la tiranía de Holofernes, que es lo que ocurre en la Biblia, ¿no? Judith y Holofernes, tal. Pues, hombre, se puede hilar muy, muy fino y estar pensando que se está recurriendo a que la reina se oponga a Olivares. No se dice explícitamente, pero el contexto, lo que decíamos antes de Skinner, ¿no? El contextualizar bien los mensajes, pues nos hace que tengamos interpretaciones diferentes. ¿Que puede ser exagerado? Evidentemente sí, pero cuando otras fuentes, y esto es importantísimo, el otro día estaba escuchando bueno, en esta entrevista, pero a Enrique Soria, ¿no? La importancia de las fuentes, ¿verdad? Y de cruzar las fuentes. Claro, tú no te puedes creer lo que te dice una fuente. Tienes que tener por lo menos otras dos o tres que te lo refuten o que te lo amparen, porque si no, vamos a dar una historia que ahora se lleva mucho, ¿eh? Me sorprenden algunos historiadores actuales que manejan dos fuentes y ya con eso se creen que tienen la verdad absoluta. Y eso, y lo meten por inteligencia artificial y les salen entonces unas cosas estupendas que están plagadas de errores, pero bueno, nadie sale a la palestra a denunciarlo. Vale, pues aquí pasa igual, es decir, oye, es que soy un poco exagerado por pensar que este sermón tiene esa doble lectura, pero de repente te encuentras una carta particular que has encontrado por otra razón en otro sitio, que hace mención a esto. Ayer en la capilla el padre no sé cuántos estuvo muy, muy listo para meterse con Olivares. Pues evidentemente esta gente estaba entendiendo el mensaje en esa dirección, no es una exageración. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la capilla es muy importante con respecto a eso. Otros rituales que se hacen en la capilla, a mí me parecen menos importantes, pero bueno, están ahí, ¿no? Es decir, el famoso ritual de las 40 horas, ¿no? El poner pero hay que tener en cuenta que la capilla, cuando Felipe IV llega al poder, no actúa como parroquia. Es decir,
no tiene la capacidad de guardar las formas consagradas. Y esto tiene sus dificultades y entonces lo que se hace en el siglo XVII, durante el reinado de Felipe IV, es esta consagración que, bueno, pues va a permitir tenerlas. Esto se hace por especial devoción, por su supeditación a Roma y demás. Bueno, esto se hace porque la monarquía está desesperada y cualquier ayuda divina, bienvenida sea. Si tenemos que cambiar de patrono, cambiamos de patrono. Y si tenemos que traer eso, pues lo traemos, porque tenemos que, además lo dicen ellos en la época, hay que ganar a Dios. Es decir, nuestra actuación tiene que hacer que Dios vuelva con nosotros, porque somos perfectamente conscientes que por la vía normal humana no vamos a poder derrotar a nuestros enemigos. Nos hace falta la ayuda divina y la ayuda divina hay que ganarla. ¿Cómo? Como sea, de la forma que sea, siempre cumpliendo los preceptos. Y bueno, pues entonces eso hace que se introduzcan ciertas devociones que yo creo que se les da mucho bombo pensando en otras dimensiones y es mucho más sencillo. Estamos desesperados. Esa es la razón. Vale, porque si no, no cuadra con otras cosas. ¿De acuerdo? No, es que estas devociones supeditan a la monarquía, a Roma. Pues esa misma monarquía que está supeditada a Roma echa el nuncio y su virrey en Nápoles escribe que si le dan licencia invade Roma. Entonces, hombre, esa supeditación, lo que decíamos antes. Claro, si me quedo en las fuentes de propaganda, pues me voy a quedar en ese discurso. Si voy a otras fuentes y las cruzo, pues hombre, a lo mejor entiendo que el otro no es más que propaganda, que es uno de los, yo, desde mi punto de vista, una de las formas más erróneas de estudiar sobre todo el valimiento de Olivares es hacerlo a partir de los elementos de propaganda, porque son elementos que se han creado ad hoc para atacar al conde duque. Entonces, claro, fiarte de Matías de Noboa, fiarte de los embajadores venecianos, fiarte de la caduta del conde duque y demás, que está muy bien, ¿eh? Que son fuentes importantísimas y que son fuentes que hay que manejar y conocer, pero no son la única verdad, ¿vale? Estamos haciendo historia absolutamente sesgada porque obviamos otras muchas cosas. Y por eso la importancia de cruzar las fuentes y no confundir la propaganda con la realidad. Esto, si hablamos luego de la guerra de los 30 años, lo vamos a ver clarísimo, otra vez. No, es que la monarquía lucha porque es la defensora del catolicismo. Esto lo llevan diciendo desde Carlos V. Vale, y la monarquía es la defensora del catolicismo hasta que hay que pactar a toda costa con el elector de Sajonia y ni se os ocurra hacer caso al Papa cuando dice que hay que transferir el electorado a Baviera. Vale, esas cosas están ahí, pero claro, el discurso oficial no puede decir esto porque la esencia de la monarquía es ser católica. Entonces, ¿cómo vamos a ir en contra de nuestra propia esencia? Pues habrá que hacer todo un ejercicio de propaganda y ahí son muy importantes los predicadores reales, todo un ejercicio de propaganda para legitimar y justificar unas actuaciones políticas que en el fondo tienen otra razón de ser. Ahora, me surgen muchas preguntas, pero antes de pasar a otros temas, yo recuerdo que, en fin, hace unos días cuando estábamos leyendo, me preguntaba también, claro, nosotros, y vos incluso cuando hiciste tu investigación, lo hiciste en función de fuentes impresas, ¿verdad?, que habían pervivido desde la época de Felipe IV. Bueno, muy bien. ¿Hay lugar, creo que esta es una expresión que vos utilizás incluso, hay lugar para hablar de una prédica que uno podría decir, entre comillas, muy entre comillas, subversiva? Es decir, ¿qué nos ha llegado de esa prédica anti-olivarista? O sea, me refiero en el sentido de decir, una proporción, ¿verdad? ¿Cuánto es propaganda, eh, en fin, para legitimar acciones de Felipe IV? ¿Y, y qué rasgos tenemos de, de esos predicadores que, como bien decís, se podía se sabía quién predicaba, pero no se sabía qué predicaba, ¿verdad? Que esa es otra cuestión. Bueno, ¿cómo podemos, si cabe, hay fuentes, se puede hacer, es posible? Difícil. Pero, a ver, la prédica subversiva tiene tres niveles diferentes, ¿no? Una es la más extendida, que no es un ataque al régimen, sino que es un ataque sobre todo a la actuación. Me explico. La más extendida es la protesta fiscal, la prédica que defiende la desobediencia fiscal. Esa es la más extendida y se da en muchos lugares y no solo en la corte, en muchos lugares, ¿vale?
que además puede tener incluso una carga ideológica mayor si los que predican son mendicantes radicales. Es decir, un capuchino va a ser capaz de predicar en contra del diezmo. Lo cual, claro, eso es un escándalo. Porque es un escándalo porque afecta a la iglesia. Y evidentemente, el primero que le va a llamar a capítulo es de quien depende el capuchino, que es del obispo, de la diócesis, que es el que concede las licencias de predicación. Entonces, ese digamos que es el elemento más radical, la prédica antifiscal. Luego tenemos lo que sería la prédica antigubernativa, es decir, los ataques al valido que se documentan en tiempos de Felipe III, pero no se documentan, casi nunca se documentan en piezas impresas, ¿vale? Porque las piezas impresas tienen un control. Y ese control, que se sortea muchas veces, ¿no? Es decir, en castellano se puede imprimir nada anónimo y tal, pero se imprime con pie de imprenta falso. Es decir, obras que se imprimen en Madrid, en Sevilla o en Cuenca, se pone que están impresas en Navarra. Entonces, claro, el Consejo de Castilla no tiene atribuciones. Bueno, en Navarra o en Aragón. Vale. Entonces, y se hace. Pero estos sermones claramente subversivos no, prácticamente no existen. ¿Cómo sabemos que existe esa predicación subversiva? Por testimonios indirectos. Por testimonios indirectos, por narraciones, las cartas de jesuitas, avisos de Barrio Nuevo, no sé qué, no sé cuántos, tal, ¿no? Por ejemplo, hay un. Yo me encontré una vez una carta manuscrita de alguien que no sabemos quién es, que escribe a otro alguien que tampoco sabemos quién es, pero que le cuenta un sermón en la Real Capilla que ha predicado un agustino, Rivadeneira, me parece que no es un predicador real, pero que predica ahí y que ha despotricado contra varias de las directrices básicas del gobierno de Olivares. Estamos en el año 27. Vale, luego tiras del hilo, vas cuadrando a este personaje, sabes los problemas que hay con los agustinos, la elección de provincial y todas estas cosas, y ya le vas dando un contexto. Entonces, entiendes por qué esa predicación subversiva. Pero existir existía, porque todos los manuales de predicación hacen hincapié en que los predicadores no deben predicar contra el poder. Si lo dicen tantas veces, pues porque evidentemente lo hacen, ¿no? El propio Francisco Rioja, que es un colaborador cercanísimo a el conde duque de Olivares, en sus avisos para el predicador, pues lo dice claramente, ¿no? Es decir, no hay que predicar contra los poderosos, no hay que predicar contra. Eso no se debe hacer, pero se hace. Luego hay casos muy llamativos, por ejemplo, yo recuerdo uno, pero ya no es de Felipe IV, es de Carlos II, del franciscano Santa Ana, que predica en la Real Capilla delante de Carlos II, 1690 y muchos, y le dice algo así al rey. Pues empieza diciendo: Majestad, aunque la gente no lo diga, esta monarquía está moribunda. Y se lo espeta así directamente a eso, ¿no? E incluso el propio censor, porque es una obra impresa que tiene una censura, y dice algo así como: aunque el tono es duro y desabrido, no por eso deja de decir verdades. Entonces, bueno, hay algunos casos así, ¿eh? Porque ya estás hablando de Carlos II al final, ¿vale? Yo no conozco sermones claramente subversivos. Eso. Ahora, cuando uno va a los archivos inquisitoriales, importancia de manejar otras fuentes, esos testimonios aparecen, porque aparecen algunos y en los sermones se podría decir cualquier cosa, ¿no? El último sermón que he estado trabajando yo para un artículo es de un mercedario que se dedica a llamar a otro compañero de orden perro judío, miserable y no sé cuántas cosas más. Vale. Pues bueno, y el sermón es. Y además es muy interesante este expediente inquisitorial porque los inquisidores llaman a los testigos que han estado en el sermón. Entonces entrevistan a un montón de gente y a cada uno de ellos le preguntan: ¿y quién más estuvo en el sermón? Pues podemos hacer una reconstrucción de el público que había en un sermón en Madrid en un momento determinado y ver quiénes eran, qué grupos sociales representaban. Y entonces eso también forma parte de entender el mundo del sermón. No solamente lo que se dice, sino también los espectadores. Y hay, por ejemplo, uno que dice. Porque el problema viene al final del sermón. Y dicen: ¿es verdad que al final del sermón dijo esto? Y contesta uno de ellos: uy, no lo sé, porque yo estaba hablando con fulanito y no me enteré mucho del final. ¿Vale? Y otro dice: uy, yo tampoco me enteré mucho de esto porque había mucho ruido donde estaban las mujeres y entonces no lo oímos. Bueno, sea verdad o no, nos está hablando de unas excusas que los inquisidores tenían por válidas. Entonces, que no pasara exactamente eso, bueno, pero que podía pasar, sí. Entonces, nos da ese ambiente del sermón cortesano. Pues bueno, pues eso. Porque las fuentes impresas nos muestran. Luego más hay que tener en cuenta que un sermón impreso no es un sermón predicado.
Es decir, el sermón se predica y luego se imprime. Y cuando entre la prédica y la impresión, algunos salen casi casi iguales, pero otros cambian sustancialmente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros cuando estudiamos sermones impresos, estudiamos lo que el predicador quiere que el público lea, no lo que él realmente ha dicho. Algunos de los predicadores dicen, este sermón no lo he corregido casi, ha salido así, tal, tal. Bueno, pues podemos creernos esa cosa, pero otros que no lo dicen pueden haberlo manipulado. Y luego también depende, claro, por qué se imprime un sermón? Un sermón se imprime porque alguien lo paga. ¿Por qué alguien paga la impresión de un sermón? Pues ahí es otra cosa. Es decir, que el mundo de los sermones tiene muchos flecos, tiene muchas aristas que hay que manejar para entenderlo bien. No es solo un texto aquí que ha caído de un ovni y lo tenemos aquí, es un texto que es producto de una sociedad concreta en un momento dado. Y todas esas cosas hay que estudiarlas y hay que verlas con detenimiento e intentar bucear en todos esos hilos que quedan sueltos, pues intentar anudarlos a donde se pueda. Y ahí las fuentes manuscritas completan mucho a las fuentes impresas. Decir, no debemos pensar que con las fuentes impresas lo tenemos, ¿no? Con las fuentes impresas tenemos lo que se ha querido dejar, pero las fuentes manuscritas en sus diferentes variaciones influyen muchísimo. Bien, Estoy pensando ahora, por ejemplo, sermón sí, subversivo, fuente manuscrita, 1627, 28, no me acuerdo. A un predicador se le destierra y quien lo destierra es el Consejo de Castilla. Claro, ahí el Consejo de Castilla juega con una ventaja. Digo que tiene que ser el año 27-28 porque el presidente del Consejo de Castilla es el cardenal Trejo. Entonces, claro, como el presidente es cardenal, castiga como cardenal al... Eso. Y lo destierran por bocazas. ¿Sabemos lo que dijo el sermón? No, no lo sabemos porque no tenemos el sermón escrito, pero para que el Consejo de Castilla tomase cartas en el asunto y el propio Felipe IV dijera porque claro, el Consejo eleva como siempre una consulta y el rey dice algo así como, aunque desde que yo estoy en el trono no he desterrado a ningún predicador, lo que ha dicho este tiene la suficiente importancia como para que se le destierre y se le mande a Valencia. Y se le manda a Valencia. O sea que ahí tenemos las fuentes manuscritas que completan a un sermón que no tenemos. ¿Vale? bien, antes de pasar la habla a Alberto, quisiera preguntarte, Fernando, también hablando del Conde Duque, acerca de lo que realmente uno leyéndolo no puede menos que estar realmente sorprendido, que fue, lo tengo acá enfrente, los memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares, la correspondencia con el cardenal infante don Fernando entre 1635 y 1641. Habría tantísimas preguntas para hacer, pero nos interesa ante todo, primero, cómo surge la idea, que en realidad vendría a ser una continuación, ¿verdad?, de la reedición de lo que había publicado John Eliot con Quisco de la Peña, ¿verdad?, en 70s y 80s, pero ante todo, cómo surgió la idea y también el proceso, porque recuerdo haber visto una conferencia en la que se decía que para 2014 iba a estar, y es un proyecto que se terminó extendiendo porque se agregaron los estudios de Alicia Esteban, de Manuel Amador, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso tan colaborativo, ¿verdad? De muchas personas trabajando al mismo tiempo para que saliera semejante fuente de información. Bueno, a ver, claro, es que esto parte de la base cuando Sir John me propone hacer una reedición de los memoriales que estaban totalmente agotados y no se podían consultar. Claro, ¿quién le va a decir que no a Eliot? Entonces, evidentemente sí, nos ponemos ahí con algunos textos nuevos que había encontrado yo, con otras cosas que, que han ido apareciendo y hacemos la reedición. Y claro, cuando se estudia, claro, yo me tuve que empapar de los memoriales originales y en los memoriales originales lo que se decía es que esos dos tomos que sacó Alfaguara, como tú muy bien dices, finales de los 70, principios de los 80, era la política interior, que la política exterior se iba a trabajar a partir de una correspondencia que Sir John tenía entre Olivares y el cardenal Infante. Entonces yo le dije, Sir John, ¿y esto no vamos a sacarlo? Y él me miró así con un poco retencioso y dijo, bueno, vamos a sacar primero este primer volumen y luego el segundo. Y cuando ya teníamos el primer volumen encaminado, yo le dije, esto se saca, esto lo imprimimos y tal, y tal.
Y entonces fue una de las visitas que allí que fuimos a Oxford, nos invitó amablemente a mi mujer y a mí, estuvimos allí con él, y él tenía una documentación que se la habían dejado, o sea, se la había fotocopiado en los años 60 el conde de Eril, es decir, él se había manejado entre círculos aristocráticos y tenía una documentación que pertenecía a los marqueses de Miraflores, que es una casa nobiliaria que... Entonces, a partir de ahí, claro, hubo que hacer una labor de prospección de cuántos manuscritos de ese tipo hay, de correspondencia de ida y correspondencia de vuelta. Claro, cuántos son. Había que establecer una genealogía de los manuscritos, ver si alguno era el original y si efectivamente era el original, pues trabajar a partir de él. Claro, eh, y después ya cuando, dejando de pasarme de listo, me dediqué a leer el manuscrito que teníamos, tal, claro, me di cuenta que eso era una revisión absoluta de toda la política flamenca y centroeuropea de los años claves de la Guerra de los 30 años, es decir, entre Nördlingen y la pérdida de Arras, básicamente, ¿no? Y bueno, y la desestructuración de la monarquía. Entonces, claro, ahí eh, si John Elliot comentó de decírselo a Jonathan Israel, ¿no? El gran experto, pero Jonathan Israel estaba ya en otra liga, ya no jugaba esto, ¿no? Y entonces yo le dije que si le parecía bien, yo formaba un equipo de trabajo en donde iba a coger a dos personas que desde mi modesto punto de vista podían ser las que mejor se podían encargar de eso. Que habría otras igual de brillantes o más, no digo que no, pero yo en estas personas confiaba plenamente y además sabía de su capacidad. Es decir, no les ponía como amigos, sino que eran las personas idóneas y además amigos. Y con esto nos pusimos a trabajar y claro, pues cuando estas dos personas, Manuel Amadeo González Fuertes y sobre todo Alice Esteban, se puso manos a la obra, además de las obligaciones que tenemos cada uno, tal, pues vimos que por ejemplo, tenemos que ir a Simancas continuamente. Tenemos que ir a Simancas porque toda la contextualización de las cartas son los papeles de Estado. Y además muchas de ellas se menciona. Entonces, claro, pues ya sencillamente íbamos a Simancas cuando podíamos. ¿Vale? Yo me acuerdo, me cogí una licencia en el instituto y entonces me iba a Simancas todos los miércoles. Y ahí nos íbamos Alicia Esteban y yo. Y además en aquellos tiempos no se podían hacer fotos, no es como ahora. Pues tenías que encargar las fotocopias, poner el testigo y demás. Y eso que siempre en Simancas han sido siempre súper efectivos en todos los aspectos. Es el mejor archivo del mundo. Yo no tengo ningún reparo en decirlo. Y yo conozco unos cuantos archivos, ¿eh? Y Simancas es el mejor archivo del mundo porque es que desde su origen está pensado como un archivo. Entonces las cosas están donde están. En Simancas el 95% de las cosas están donde deben estar. Si tú no las encuentras, puede ser por dos razones. A, la más frecuente, que tú no sepas dónde tiene que estar, ¿vale? O B, sí, que haya habido algún toqueteo, un traslado, cuando los franceses, ¿no? Los famosos legajos K y tal, pero el resto está. Ahora, que tú no sepas cómo funciona la contaduría mayor de cuentas, es tu problema, ¿vale? Pero los papeles están ahí, ¿de acuerdo? El archivo histórico es otro mundo. El archivo histórico es mucho más emocionante, claro, pues en el archivo histórico pides un legajo y a ver qué hay dentro. Vale, así me he encontrado yo cosas, pues eso, los inventarios de Conde Duque, todas estas cosas. Pues entonces, como digo, el equipo de trabajo se puso a trabajar, claro, coordinar ya un equipo lleva más tiempo. Sir John nos dejó plena libertad, porque Sir John se encargó del el ensayo, digamos, introductorio de la personalidad de Olivares y el canal Infante, y cada X tiempo yo le iba reportando cómo íbamos haciendo las cartas. Pues está mal decirlo, pero es un trabajazo impresionante. Lo que hay detrás de las cartas, no tanto los ensayos, que sí, hombre, los ensayos llevan lo suyo. Cualquier persona que haya escrito un texto, pues sabe lo que es y tienes que hacer. Tal. Lo que llevó un trabajo impresionante fueron las notas a pie de página. Las notas a pie de página, porque claro, en un primer momento dijimos, no ponemos notas y pues remitimos a los trabajos de, pues eso, Jonathan Israel, Vermeer, Echevarría Bacigalupe y tal, y ya está. Pero cuando nos pusimos a hacerlo, digo, es que entonces no tiene ningún sentido, porque vamos a hacer una edición esto. Y entonces, digamos que dimos un viraje de 180 grados, Alicia Esteban casi me mata, pero aparte de eso, y dijimos, no, esto hay que hacerlo a fondo. Y entonces nos pusimos a hacerlo a fondo. Que esté bien hecho o mal, eso ya cuando la gente lo lee, que lo opine. Pero teníamos trabajo, a veces nos reíamos porque estábamos buscando, por ejemplo, a un tal Giuseppe Gómez. ¿Quién es Giuseppe Gómez? Ahí buscándole, nadie sabe quién es. Bueno, pues al final encontramos y supimos quién era y nos aparecía, ¿no? Pero claro, para eso hay que mover mucho papel.
te tienes que ir a Toledo, a Nobleza, te tienes que ir a buscar eso, pues, el archivo de Viana en Córdoba y tirar del hilo. Entonces, tenías que toquetear muchos palos, meterte aquí en protocolos, a buscarlos. Y bueno, pues es un trabajo. A ver, es que yo lo que decía antes, yo como que estaba oyendo a Enrique Soria y me sentía identificado, claro, a mí me gusta vivir en el archivo. Bueno, yo siempre que puedo, hay gente que cuando tiene libre, pues se va, yo qué sé, a, a correr, a hacer deporte o al cine. Pues yo si tengo libre me voy al archivo. Entonces, no me suponía ningún trauma ir. Ahora, lo que se suponía es mucho tiempo, claro. Y también, pues, mucha frustración, porque hay días que mueves mucho papel y no encuentras nada. Otros días al revés. Dices, mira, pues fíjate que he venido a ver tres cosas y las he encontrado. Y bueno, pues por eso se dilató mucho más en el tiempo, porque queríamos hacerlo. eh, y ahí también yo debo romper una lanza en favor de los editores, tanto de José Luis Colomer como de Carlos Pascual, ¿no? Del Centro de Estudios Espárica y de Marcial Pons, porque tuvieron una paciencia. Pues claro, como tú decías, es que eso lo íbamos a haber entregado, no sé, en el 2016 o por ahí, tal. Y no entregamos. Y iba a ocupar una extensión X y ocupó 3X. Claro, ha salido un tocho impresionante. Claro, cuando ya después de todo les llevo el manuscrito al final y ven que tiene, creo que es más de 2 millones de caracteres. Bueno, ahí tuve la enorme suerte. A ver, si eso lo llevo yo, me lo tiran a la cabeza, o sea, está claro. Pero claro, era un libro con Eliot. Entonces eso era como mi escudo protector. Eliot lo quiere así, entonces era así. ¿Vale? Y bueno, pues al final yo creo que salió bien. Intentamos corregir algunos de los fallos de la edición anterior, que no nos convenció ni a Elliot ni a mí. Y bueno, pues es una obra que ha quedado ahí, que eso. Dejo lugar a... Y para que conste, son 977 páginas, nada más. Sí, Bueno, volviendo a la figura un poco del conde duque de Olivares, en numerosos trabajos pues, has pretendido revisar o matizar pues, una imagen clásica de ese conde duque autoritario y omnipotente desde el principio de su gobierno. Eh, Me gustaría reflexionar contigo sobre eso y también algo que hemos comentado ya antes, en el sentido de que la historiografía clásica muchas veces ha sido muy deudora de esas fuentes hostiles al gobierno de Olivares. sí, a ver. A mí la historiografía clásica, yo la entiendo, es decir, se escribe en un momento dado con las fuentes que tiene la colección. Por eso para mí tiene tanto mérito, por ejemplo, Cánovas del Castillo. Cánovas, al que por cierto, nota anecdótica, cuando estalla la Revolución de 1868, ¿sabéis dónde están Cánovas? En Simancas, investigando. Por eso. Entonces, claro, Cánovas, el viraje que da Cánovas en su obra, desde sus trabajos de juventud a los de madurez, por ejemplo, ¿no? Es el libro que a mí me parece magnífico, que es los estudios sobre el reinado de Felipe IV, ya tiene muchísimo mérito. Y Cánovas movió mucho papel. Cánovas miró mucha documentación. Bueno, miró, o hizo mirar, ¿no? Porque claro, en Cánovas sí que tenía gente, y se sigue viendo, en el archivo aparecen notas, ¿no? El fondo de Cánovas, que está en la Biblioteca del Senado, a mí me abrió pistas, porque ahí mencionaba documentación que yo no había visto mencionada en ningún otro sitio, claro, con referencias del siglo XIX. Si uno pone en un libro de hoy, como se pone, referencias del siglo XIX para hablar de Conde Duque de Olivares, pues lo que demuestra es que no ha mirado la referencia. ¿De acuerdo? El que has copiado de un libro del siglo XIX la referencia. Si tú pones que la Junta de Reformación es el legajo treinta y tantos del archivo histórico, pues es que no has mirado, no has ido al archivo histórico a mirarlo, ¿vale? Pero bueno, pero Cánovas, claro, Cánovas daba la referencia que había en su época cuando muchos de estos papeles estaban en Alcalá de Henares. Ya sabéis que Alcalá de Henares se quemó en el año 40, pero afortunadamente sus papeles habían venido al archivo histórico antes. Y bueno, pues ahí, trasteando, conseguí encontrar las referencias, las identidades de signatura entre lo que daba Cánovas y algunas cosas del archivo histórico, sobre todo de consejos y demás. Bueno, yendo a tu pregunta, que a mí los clásicos pues estuviesen influenciados por esta idea, yo la respeto mucho porque es suficiente hacen con haber desbrozado el camino.
¿Marañón es criticable? Por supuesto que Marañón es criticable, pero Marañón aporta un montón de cosas, Marañón ha visto un montón de documentación y Marañón eh, hay que leerlo con criterio. Ni es la Biblia ni es el demonio. Entonces, hay que aprovecharse de lo bueno que tiene Marañón, de muchísimas pistas que da. Eh, Primero, Marañón no fue un historiador profesional, aunque es un gran historiador. El libro de Antonio Pérez a mí me sigue pareciendo maravilloso. Vale. Y segundo, a Marañón no le preocupa el estudio de la política, le preocupa el estudio del personaje. Y el personaje lo ve desde su vertiente médica. Pues bueno. El libro de Eliot, pues el libro de Eliot, el clásico, el manual que está publicado aquí en España en Crítica en el 90, el Conde Duque de Olivares, El hombre de Estado, es la gran obra sobre Olivares. Si ustedes quieren aprender sobre Olivares, se tienen que leer el Eliot, y ya está. Luego completar con el Marañón. Lo que se hace después, pues a veces son revisiones historiográficas muy poco rigurosas. ¿Vale? Porque para hacer una revisión historiográfica tienes que conocer bien a los autores previos y las fuentes, y no partir de un molde e intentar que todo tu discurso cuadre sí o sí en ese molde, si para ello tenemos que manipular la información o inventarnos cosas o decir cosas que no son, pues entonces no estamos haciendo una revisión historiográfica, estamos haciendo otras cosas, estamos haciendo ciencia ficción del Conde Duque de Olivares. ¿Vale? A ver, volviendo otra vez a lo tuyo. ¿Era un tirano además? Bueno, vamos a ver. Textualmente escrito, el conde duque de Olivares se hace con el poder cuando muere su tío en el 22 y ya controla absolutamente las parcelas de poder, es el gran factotum de la política, ya tal y cual. Bueno, vale, venga, concedemos pulpo como animal de compañía. ¿Quién es el inquisidor general en el año 26-27? El cardenal Zapata. El cardenal Zapata es un enemigo acérrimo de Olivares. Enemigo acérrimo que le va a dinamitar una y otra vez las propuestas que haga. Al final se lo quitan del medio, les cuesta porque es un cardenal y es listo. Vale. Después, ¿quién es el presidente del Consejo de Castilla? ¿A quién nombra presidente del Consejo de Castilla cuando ya Contreras ya está muy viejecito y ya no puede seguir? Ya suficiente ha hecho el hombre, ¿no? Bueno, pues se nombra el cardenal Trejo. ¿Quién es el cardenal Trejo? El cardenal Trejo es un hombre de la facción lermista. Es un familiar de Rodrigo Calderón que ha llegado al poder de forma absolutamente perversa, ¿de acuerdo? Otra cosa es que la historiografía religiosa nos diga que es un medio santo. Bueno, pues se puede creer lo que le dé la gana. Vaya a los archivos y mire, vamos, medio santo, y en su testamento deja no sé cuánto dinero para una niña que se crió en casa de mi hermano, que es pues, su hija. Vale, muy bien. Pero es que esto ya lo decían los nuncios apostólicos que lo sabían, ¿vale? Entonces, resulta que en el año 27, ¿vale? Cuando el rey se pone enfermo en verano, el inquisidor general y el presidente del Consejo de Castilla son dos personas claramente contrarias a Olivares. Y en esos años solamente se ha nombrado a un consejero de Castilla que sea miembro de su facción. Entonces, ¿qué control es ese de Olivares? ¿Dónde está el tirano perverso que hace todas esas cosas? ¿Vale? Es un mito. Eso es un mito, pero claro, que hay que rebatirlo con fuentes. Si no vas a la fuente y encuentras eso, por ejemplo, ¿quién sabía que a Trejo se le había elegido después de hacer una encuesta a más de 40 miembros de la corte? Eso no se sabía. Y las fuentes están ahí, lo publicó yo hace unos meses. ¿De acuerdo? Entonces, pero no porque sea más listo, sino porque voy a las fuentes. Entonces, a base de mirar papeles y papeles, pues te das cuenta, digo, oiga, esto no nos cuadra, no nos cuadra nada. Que es un poco lo que me pasó a mí y me decidió a escribir el libro de la guerra de los 30 años. Que cuando yo me meto a trabajar con el cardenal Infante, yo, que siempre he sido muy friki de la guerra de los 30 años, digo, pues que todas las historias que me he leído yo de la guerra de los 30 años no cuadran con esto. O sea, aquí son dos mundos diferentes. Y con Olivares pasa igual. Hablar de Olivares como un tirano que controla la situación antes del año 2027 es sencillamente no conocer la evolución del aparato burocrático en la monarquía. Así de claro. Porque no existe una purga. Pero esto ya lo dice también este profesor de Valladolid. Ay, que me da la cabeza. Desbau, creo que es, ¿no? Cuando con nombres y apellidos dice, oiga, es que en el año 23-24 está fulano, mengano y zutano que proceden de la facción lermista. Otra cosa, claro, sí, evidentemente, Aliaga, Uceda, eso había que hacerles desaparecer, pero el resto siguen ahí y van a ser auténticos elementos
dentro del sistema que en la medida de sus posibilidades van a obstaculizar. Por eso al final se los acaban eliminando. Pero claro, si damos una visión que no es, otra cosa típica, los inventarios de 1622, toda la bibliografía que leáis hasta el 2010 y no sé cuántos, esos inventarios no se hicieron, ¿vale? Cuando ya Chisco de la Peña los había sacado para Nueva España. Es cierto que son unos muy peculiares, que estaban en Sevilla, vale, pero hombre, en Nueva España se hicieron, qué curioso, se hacen en Nueva España y no se hacen en ningún sitio más. Y después, algunos datos explicados por ahí de biografías particulares, pues fulano tenía su inventario, tal. Bueno, pues resulta que todos los inventarios se hicieron y estaban guardados, pero claro, estaban guardados en ese cajón desastre que es varios de la Cámara de Castilla. Bueno, pero claro, que tienes que mirarte 300 legajos, pues tendrás que mirarte 300 legajos. Que 299 no te dicen nada, o a lo mejor sí te dicen algo, y luego tienes uno que es la joya de la corona. Pero si no vas a mirar esos legajos, que por supuesto no están en internet, ni están en pares. Entonces, claro, son historias que, bueno, pues nos podemos inventar cosas, claro, ¿vale? Como decir que la monarquía está supeditada a los jesuitas, no, que la monarquía está supeditada a los jesuitas porque Roma los controla. Y entonces lees, pero textual. El bibliotecario de Olivares, el padre Rioja, que luego fue bibliotecario del rey, que era jesuita, es que jesuita el padre Rioja. Y el padre Rioja, todo el mundo sabe que era un sacerdote que tiene diferentes prebendas en diferentes canonjías por ahí y que por tanto no puede ser un jesuita nunca. Pero claro, si lo que quiero contar es el discurso de, es que están controlados por Roma, pues me invento que el padre Rioja es jesuita. Pues no, no lo es. No es jesuita y entonces toda la argumentación se te cae. Como decir, por ejemplo, que el arzobispo de Sevilla, ¿no? Guzmán, es familiar del conde duque, y como es familiar del conde duque, entonces la devoción a San Fernando en Sevilla viene por ahí. Vamos a ver, se apellida Guzmán, sí, Diego de Guzmán, pero no tiene nada que ver con el conde duque. Diego de Guzmán procede de una familia posiblemente de ascendencia conversa, bueno, Olivares también, pero bueno, y además, posiblemente a través de una rama bastarda de una familia de la oligarquía de Ocaña, con orígenes además en Ávila. No tiene nada que ver con el conde duque. Además, es el mismo personaje que ha sido capellán mayor, pero que no se le depura. En 1621 no se le depura, ¿vale? Va a seguir en la Capilla Real hasta que ya se le eche años después, ¿vale? Entonces, en un mismo libro sobre Olivares nos aparece que se le depura en el 21 cuando no es, y que luego, siendo arzobispo de Sevilla, es familiar de Olivares, tampoco. Entonces, claro, esto nos da una visión del conde duque que no es la visión real, ¿vale? Pero no porque sea un enfoque historiográfico, que por supuesto que los enfoques historiográficos bienvenidos sean, es que son errores fácticos que, no, que proceden de no consultar la documentación. Pasando a otra cuestión relacionada al trabajo que hizo sobre la Guerra de los 30 años, también una motivación similar, ¿no? Porque muchas veces desde la historiografía anglosajona, alemana, pues se ha intentado soslayar el papel de la monarquía de España en la Guerra de los 30 años como, pues, digamos, un actor de relevancia y sobre todo autónomo. Eh, ¿Cómo definiría esos procesos de negociación? Como bien usted ha estudiado el caso del acercamiento a Sajonia, que rompe un poco con esa visión de guerra de religión. Bueno, volvemos a lo mismo. Confundimos propaganda con realidad histórica. A ver, ¿la religión es importante en la guerra de los 30 años? Fundamental, básica. Si no entendemos la religión, no entendemos la guerra de los 30 años. ¿Que existe un corpus evangelicorum y un corpus catholicorum? Por supuesto, en Westfalia sí está así, está por supuesto. Que negar la importancia de la religión es un absurdo absoluto. Ahora, que la monarquía se moviese en su política exterior por una defensa a ultranza de la religión, esto ya es otra cosa. Y ahí hay que ponderar muchas más cosas, muchos más elementos. ¿Que la defensa del catolicismo es importante? Pues claro que es importante la defensa del catolicismo, pero porque lo que decíamos antes es que la monarquía o es católica o no es, si es la esencia. Pero que la política no viene regida por eso, sino por un componente dinástico mucho más fuerte, eso también está claro. Y eso pasa al principio, en medio y al final. Al principio, todo el problema que se monta con la transferencia del electorado a Baviera. Claro,
Si tú fueras un católico radical, dirías, qué mejor que quitarle el electorado a estos protestantes, además calvinistas, lo peor de lo peor ya, eso, y dárselos a un elector católico. Hombre, es estupendo, magnífico. Vale, ya, pero es que lo que están haciendo es darle a un Wittelbach, que ya tiene un electorado, que es el de Colonia, dárselo a Baviera. Es decir, vas a hacer a una familia dentro del imperio con 2 votos mínimo, porque si encima Baviera luego consigue su propio electorado, ya serían 3. Entonces, eso no se puede consentir. Es decir, eso es romper el equilibrio. Además, el objetivo de la monarquía durante toda la guerra de los 30 años es que los alemanes dejen de matarse entre ellos y que apoyen a la monarquía para acabar con la revuelta holandesa. Ese es el objetivo clave que tienen. Pues toda su política va volcada. ¿Qué es una quimera? Que es una quimera que Olivares no va a ceder nunca. Pero es que después tampoco, ¿vale? Cosa que después la situación ya llega a un punto en que la estrategia cambia y tenemos que firmar la paz como sea con los holandeses, porque es que no hay otra, ¿vale? Pero la idea es esa, es decir, que los alemanes dejen de pegarse. Entonces, en el primer momento se sabe que si se concede el electorado a Baviera, eso va a producir un resquemor en el mundo protestante, lo que yo llamo el protestantismo moderado, ¿no? Eso va a producir un resquemor, va a enconar las posturas y no va a ofrecer soluciones a corto plazo al problema que hay. Eso en un primer momento. Avanza la guerra. Esa otra barbaridad que es el edicto de restitución. Claro, el edicto de restitución es una estrategia que adopta el emperador Fernando II e impulsado por su confesor. Y aquí, claro, hay que tirar del hilo de muchas cosas. ¿Quién es el confesor de Fernando II? Lamormaini, ¿no? Un jesuita. ¿A quién obedece el confesor? A las ideas, evidentemente, de la compañía en Roma. Pero ¿con quién tiene magníficas relaciones la compañía en Roma? Con Urbano VIII y con Francia. Vale, entonces, qué curioso, la compañía tiene buenas relaciones en Roma, pero no en París. Vale, eso es decir, el embajador francés lleva muy bien con los jesuitas en Roma, pero no los quiere en Francia. Vale, entonces es aquí cuando esa estrategia se pone en marcha y es una estrategia de, en teoría, reconquista católica del imperio, es restituir a las posesiones eclesiásticas según estaban. Es una barbaridad que todo el mundo es consciente de que eso lo único que va a hacer es abrir la caja de los truenos. Y Olivares escribe una y otra vez, incluso el propio Felipe IV escribe al emperador diciéndole, aunque la idea es santísima y es buenísima, ¿vale? Pero no se puede aplicar esta idea, y menos como la estáis aplicando vosotros con el ejército de Tilly, haciendo las barbaridades que está haciendo. Porque los dos electores protestantes que no están en guerra, que eso es algo que se olvida también, ¿vale? Que son Sajonia y Brandenburgo, los dos electores protestantes que están a la espera de lo que pasa, se van a ver impelidos a enfrentarse al mundo católico. Y entonces, ahora sí, ¿vale? Rita de Ratisbona acaba en un fracaso enorme porque ni se jura al príncipe heredero, se quita a Wallenstein del poder, que es la única fuerza real que tiene el emperador, y bueno, se va a poner el edicto de restitución. Eso, como se dice en la época, es el origen de todos los dramas. ¿Vale? Como dicen en la época, la raíz de todos los males, ¿no? El edicto de restitución. Bueno, pues la monarquía está absolutamente en contra de que se aplique esto. Estamos en contra porque implementar el catolicismo a sangre y fuego no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es pacificar Alemania. Por eso es tan importante, por ejemplo, en el año 35 la monarquía y sus agentes potencian la firma de la Paz de Praga. ¿Quién está en contra de la Paz de Praga? Otra vez, Vitebsk, que está pues haciendo el servicio. No sé si, no tengo pruebas para decir que estuviese a sueldo de París, ¿vale? Pero evidentemente está en esa misma línea. Vamos a evitar. Y hay un comentario muy bueno de un religioso español que está allí en el Consejo en Viena, que dice, el padre Vitebsk está como un toro agarrochado, ¿no? Cuando al toro le clava la garrocha y se enfada por esto. Y dice, pues claro, están en negativa. Pero al final se consigue la paz de Praga, que podía haber acabado con la guerra de los 30 años. Y la paz de Praga se firma con los protestantes. Y la monarquía la aplaude. La paz de Praga dice, estupendo. Pues claro, ¿cuál es el siguiente paso? Venga, subiendo, ya hemos acabado la paz, venga, las tropas a Flandes. Pero no le sale. Pero es así. Entonces, claro, intentar defender que el norte de actuación de la monarquía es la defensa a ultranza del catolicismo, pues no cuadra, no cuadra. Ni con Olivares ni cuando cae Olivares, ¿eh? Porque cuando Peñaranda llega allí a Westfalia a negociar, Peñaranda es un crack, ¿eh? Hace maravillas
para lo que tiene, claro. Que hay que ponerse en la piel de Peñaranda, no tiene un duro. Y tiene que negociar allí. Y lo tiene claro desde el principio. Dice, aquí con quien hay que pactar es con los que son pactables, que son los holandeses. Es más, vamos a intentar pactar con los suecos y nos sacamos de la chistera que nunca hemos estado en guerra con los suecos. Como no ha habido nunca una declaración de guerra oficial, pues venga, nos podemos acercar. Lo que pasa es que que los suecos no pasan por el aro, pero los holandeses sí. Y se consigue pactar con los holandeses, que son protestantes. Los franceses son católicos. Entonces, ¿dónde está esa normativa confesional en la política de la monarquía? No existe como tal. Eso es una creación porque interesa dar una visión determinada, pero los papeles no lo sustentan. Ahora, de ahí convertir a Olivares en una especie de Maquiavelo, pues no, tampoco, eso, ni es un Churchill español, ¿vale? Ni es un largo caballero barroco, ¿vale? Ni es un revolucionario, ni es tal, es Olivares, es un hombre de su época, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Olivares nunca tuvo un verdugo a su servicio. Richelieu sí. ¿Cuánta gente conocen ustedes que matase a Olivares? Ahora me van a decir ahí la famosa rama de los Alba y tal. Vale. El almirante Benavides, pues, si era un inútil, pues, se lo ganó. Te deja conquistar la flota por los holandeses en un año crítico, es que es un inútil. Vale. En otros sitios, es que Richelieu tenía un verdugo a su servicio. Otro de los elementos que definen también la guerra, y es una cuestión que te planteamos, es si consideras que la monarquía también sobreestimó su capacidad para dirigir estratégicamente y diplomáticamente al imperio a cambio de una financiación que se va haciendo cada vez más compleja. Uf, es que esa es la gran pregunta. Cuando uno lleva mucho tiempo mirando esos papeles y tal, dice, pero realmente esta gente no se daba cuenta de la realidad. Eso. Y entonces encuentras de vez en cuando consultas en que dices, "Joder, si es que sí, sí lo sabían". Es decir, hay consultas interesantísimas en que se le dice al rey, no podemos seguir como hasta ahora. O sea, eso de mandar dinero allí, porque no tiene ningún sentido, ningún rédito, vamos a cambiar eso, ¿vale? Vamos a mandar el dinero a Milán y a Bruselas. Y a partir de ahí ya veremos. Y el emperador que se las apañe, ¿vale? Y el propio rey dice, sí, 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 lleváis razón, pero no se puede hacer. Entonces, claro, no sé si es que tú has utilizado la palabra, como has dicho, que si la monarquía se sentía Sobreestimó, sí. se sobreestimó. No sé si la palabra es sobreestimar eso. Realmente yo creo que la monarquía se va enfangando en una ciénaga de la que cuando quiere salir ya no puede. Vale. Hay un momento dado en el 39, finales del 39, principios del 40, antes de que se produzca la descoyuntura de la organización de la monarquía, ¿no? Antes de las sublevaciones de Cataluña y Portugal. Pero justamente hay, que es cuando el emperador retira el ejército de Piccolomini después de la victoria de Thionville, que era un cuerpo de ejército fundamental para que la monarquía tuviese cierta iniciativa militar en los Países Bajos, por presión de los electores católicos, se lo lleva, ¿no? Eso la monarquía lo siente como una traición enorme, porque realmente es un cuerpo de ejército que se ha mantenido a costa de las arcas de la monarquía, que se reclutaba en Alemania y tiene un comandante imperial, pero que estaba pagado por el rey de España y se los llevan y para combatir en el frente oriental contra los suecos, llega tarde y no consigue nada. ¿Vale? Entonces es a partir de ese momento cuando se replantean muchas cosas. Dice, no podemos seguir con este sistema, no podemos seguir con este sistema porque no nos ofrece réditos. Y el emperador, entonces, ahí se van contando cosas, ¿no? Que si el emperador está muy mal aconsejado, qué tal. Pero como se produce el desastre del 40, pues ya ahí la monarquía tiene que empezar a tapar vías de agua como sea. Y, por ejemplo, se sigue mandando mucho dinero a Alemania, pero ya con otras condiciones. Es decir, se manda dinero para reclutar tropas para el servicio de la monarquía, no para que el emperador levante ejércitos. Y esta es la explicación de por qué a partir del 41 las fuerzas imperiales encadenan derrota tras derrota. En cuanto que la monarquía es incapaz de mantener allí un núcleo militar potente pagado por la monarquía, el emperador y sus aliados no pueden hacer frente a los suecos y a los franceses.
De ahí, eso lo que nos demuestra es precisamente la importancia fundamental que tiene la monarquía en el sostenimiento de la causa austracista. Cuando ella quiebra, la causa austracista no tiene ningún viso de eso de sobrevivir, tal y como se la planteaban desde Madrid, claro. Otra cosa es con Fernando III el viraje que da Viena en su propia lógica, ¿de acuerdo? Entonces eso ya nos conducirá a otra parte, que es pues la gran traición, que es la firma de las paces de Westfalia. Claro, esa firma por separado que hace el imperio es la traición absoluta, que en Madrid lo lleva barruntando mucho tiempo, pero no se lo cree, no se lo acaba de creer. Felipe IV, cuando le llega la noticia, él dice que es como una puñalada en el corazón. No me puedo creer que mi cuñado haya hecho esto, ¿vale? Entonces, claro, es una posibilidad. Y bueno, las cartas de Fernando III a Felipe IV, además escribe en castellano, son de lo más ñoño que te puedes imaginar, ¿no? Ay, cuánto lo siento, no he podido, he tenido que firmar la paz, tal, tal. Eres un mindundi, mucho cuidado. Vale. Entonces, claro, eso sí que es lo que le ocurre a la monarquía y se encuentra en el 48 abandonada y entonces salva lo que puede. Vale. Visto desde la perspectiva de los historiadores críticos, claro, Westfalia es una derrota en toda línea, pero desde el punto de vista de la realidad de los que están negociando, a los Países Bajos en el 48, vamos, a las Provincias Unidas, no se le concede nada que no tuvieran ya. Otra cosa es ya el Tratado de la Marina del 50, que ese ya es mucho más peliagudo. Pero lo que firma Peñaranda en Westfalia es, bueno, lo que tenéis para vosotros y lo que no tenéis para nosotros. ¿Que han sido 80 años de guerra que no han servido para nada? Sí, es cierto. ¿Que no conseguimos abrir las bocas del Escalda ni que haya libertad de confesión en Holanda? También. Pero conseguimos el objetivo principal, que es tenemos solamente a Francia como enemigo. Y puestos en la misma balanza Francia y la monarquía, las fuerzas ahí están muy parejas. Pero es que además el emperador no solo ha traicionado porque ha firmado la paz por separado, es que además se compromete a no ayudar a la monarquía. Es que es la traición absoluta a la causa austracista. Luego lo intentarán arreglar y enmendar, pero es así. Y bueno, pues es la situación que en el 48, y ahí ya no estaba Olivares. Bueno, podríamos seguir con muchísimas más preguntas de la Guerra de los 30 años, porque la verdad es que es apasionante escucharte, pero nos gustaría ir cerrando con una serie de preguntas para alguien con tanto bagaje en la enseñanza secundaria y en bachillerato y también como preparador de aquellos que van a enseñar a las nuevas generaciones. Una de las preguntas clave que seguramente pues quizá ha respondido en otras ocasiones, ¿cómo se hacen llegar las investigaciones científicas al aula? Sobre todo en el sentido de que nosotros, bueno, el proyecto LANREX parte después de las paces de Westfalia, en una época con Carlos II, la cual pues ha mantenido esa idea de decadencia, ¿no? ¿Cómo se intenta hacer llegar estas nuevas investigaciones a los alumnos de hoy en día? No se intenta, no se hace. A ver, no sé si conocéis el currículum de la secundaria y del bachillerato. Es demencial absolutamente. Entonces, no. Por ejemplo, segundo de bachillerato es Historia de España, obligatorio para todos los cursos de ciencias y de letras, ¿vale? Se da toda la historia de España. Yo empiezo explicando los atapuercos y acabo explicando, bueno, si hago caso a la Comunidad de Madrid, acabo explicando las tropas desplegadas en Ucrania. Vale, vamos, ahí en la frontera. Pero bueno, yo me quedo antes porque nunca me da tiempo. Pero a lo que me refiero, que eh, Carlos II es un epígrafe de 15 líneas. Entonces, claro, ahí no es que no puedas introducir novedades historiográficas, que no puedes introducir nada. Vale. Pero esto parte de una propia barbaridad anterior, aparte de eso, que es que cuando tú miras el temario de la oposición para profesor o profesora de secundaria, esa aberración de temario hecho en 1993 por alguien que debía estar bajo las influencias de sustancias psicotrópicas, pues tiene un tema que se llama La España de los Austrias, ¿vale? El tema 33 del temario, la España de los Austrias, aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Ese tema hay que hacerlo en 2 horas. Entonces, claro, ¿cómo puedes hacer un tema de 2 horas tal? Y, eso, y no es de los peores, ¿eh? Que tenéis un tema en la oposición que es Grecia y Roma, el mundo clásico. En 2 horas, todo, allí. Vale, y en geografía hay otro que es igual. Entonces, por eso, a ver, existe un absoluto divorcio entre lo que produce la academia y lo que llega a los institutos.
absolutamente. Incluso en los libros de texto, ¿vale? Es cierto que algunos libros de texto intentan avanzar, pero es que el sistema es absolutamente perverso, ¿no? El que se dé historia de España en segundo de bachillerato es una barbaridad brutal. Todo responde a la intención política de que los alumnos se examinen en la EBAU de Historia de España, cuando ya ni siquiera es obligatorio, por cierto. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque segundo de bachillerato, y aquí hay mucha gente joven que se acordará, segundo de bachillerato es un curso muy agobiante para los alumnos. Y es un curso muy corto, porque como ahora hacemos la EBAU a principios de junio, en mis tiempos la EBAU se hacía a finales de junio. Entonces, tú, segundo de bachillerato, acabas de dar contenidos el 30 de abril. Tienes el puente de mayo, luego empiezan los exámenes, luego exámenes de recuperación, y el 15 tienes que tener todo cerrado, porque la matrícula para la EBAU empieza la semana siguiente. Entonces, claro, un curso que acaba el 30 de abril tienes que dar toda la historia de España. ¿Qué das? Pildoritas, capsulitas y no das nada, no puedes trabajar nada, porque es que físicamente no te da tiempo. Vale, hay que tener en cuenta que el curso está pensado para bloques uno, 2 y 3, cuestiones breves, es decir, cuestiones de unas 10, 15 líneas, ¿vale? Y así se llega hasta el siglo XVIII. Y luego, siglo XIX y XX ya se ve de forma más extensa, con temas que ocupan en la redacción normal un folio por las dos caras. ¿Vale? Pero eso es 19 y 20, para anterior nada. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si la historia de España se diese en primero de bachillerato, permitiría, primero, que los profesores la montasen como ellos quisieran. En segundo, no, porque en segundo tienes que seguir la dictadura de la EBAU. Segundo, tendrías un año más. Y tercero, podrías centrarte en aquellos aspectos que a ti te interesasen y que hacer que tus alumnos trabajaran. Claro. Yo, por ejemplo, en primero, ahora mismo se da historia del mundo contemporáneo para los grupos que lo eligen. Pues yo con un grupo bueno hago actividades de todo tipo. Cineforum, lectura de novela, tal, sobre yo qué sé, el nazismo en Alemania, una princesa en Berlín, no sé qué, ver la película en cabaret, tal. Pues hacer muchas cosas porque no tienes la losa de la EBAU. ¿Vale? En segundo, nada, entonces la historia de España es tal. Tened en cuenta que, según está el temario ahora, pues los alumnos ven la España de los Austrias en segundo de la ESO. En tercero dan el siglo XVIII, ¿vale? Dependiendo del instituto, cómo se lo monte un poco, pero lo es así. Y porque en cuarto se da el siglo XX, ¿vale? Es decir, en cuarto de la ESO, yo empiezo con la Primera Guerra Mundial, doy parte de historia universal y parte de historia de España. La historia de España se empieza más o menos con la crisis de la Restauración, ¿no? El Primo de Rivera y demás. Y la historia universal, pues empezamos con la Primera Guerra Mundial, las crisis marroquíes y tal. Eso cuarto. En tercero das el 19 y parte del 18, entonces, claro, la España de los autos das en segundo de la ESO. Segundo de la ESO son criaturas de 13, 14 años. ¿Tú te crees que voy a explicar yo qué sé, la reforma monetaria de Medinaceli? Pues no, entonces, claro, das cuatro pinceladas. Entonces, por eso digo que la separación entre el mundo académico y el mundo de la realidad, esto nos llevaría a hablar de esos expertos educativos que hablan tanto, ¿no? Y que no han pisado un aula de secundaria en su vida. Eso a mí me hace mucha gracia cuando les he oído hablar a algunos de ellos, ¿vale? Ni se han preparado la oposición, ni saben cómo es un aula, ni saben lo que es tener a 30 adolescentes en clase, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero es así, es que es un perfil único, es decir, y los adolescentes hoy son felicísimos, están súper contentos, la vida es maravillosa, y mañana están arrastrados por el suelo. Y tu obligación es transmitirle conocimientos, pero convertirlos en personas. Y entonces, pues primero vamos a convertirlos en personas y luego les transmitimos conocimientos. Pero claro, ¿qué les puedo contar yo? Eso. La guerra de los 30 años la tengo que dar en 3 líneas. Y Eh, pues sí, la verdad es que hay muchas cuestiones muy absurdas en la enseñanza de la historia en secundaria y bachillerato. Bueno, por cerrar ya nuestro diálogo, nos gustaría también preguntarte por esa faceta, bueno, ese hecho de compaginar también la enseñanza en secundario y bachillerato con cuando fuiste profesor asociado a la Carlos III y también tu experiencia como editor de una revista como fue Tiempos Modernos, que fue pues bastante pionera a la hora de abrir sus no me, publicaciones en abierto. no me hables en pasado de tiempos modernos, que sigue existiendo. Sí. Sigue existiendo. No, yo no estoy, ya no estoy en el consejo editorial, sí. Bueno, empiezo por lo último. Tiempos modernos fue una experiencia maravillosa.
pero muy, muy dura, porque claro, nosotros empezamos con tiempos modernos en el 2000. Eh, Nadie sabía lo que era una revista electrónica, nadie quería escribir para una revista electrónica. Uy, eso de poner un PDF ahí tal, igual, no sé qué. Entonces, claro, eh, estaba dirigido por otras personas que lo consiguieron afianzar. Y cuando yo entro como secretario, pues aquello ya empieza a circular, pero también porque el ecosistema académico es más receptivo a estas cosas. Y después tengo la suerte de ser director de tiempos modernos con un equipo muy bueno a mi alrededor. El secretario, David Alonso, luego gente que entra nueva, como Cristina Bravo y demás. Y hacemos un grupo de trabajo que nos permite de forma absolutamente altruista poner en marcha una revista. Sí, nosotros recibíamos los originales, los mandábamos evaluar, los maquetábamos, hacíamos todo. Entonces, bueno, cuando eres joven y dinámico, pues esas cosas las haces y fue una experiencia muy bonita. A mí me permitió contactar con mucha gente, darme cuenta de cosas muy, muy, muy sorprendentes, ¿no? De la diferencia de los currícula entre unos compañeros y otros de la facultad y tal. Y bueno, pues está allí. Y como digo, tiempos modernos posiblemente, tenemos los dedos, posiblemente empiece una nueva etapa en este 2026 o 2027 que la permita mantenerse como ha estado. A ver, qué sellos, que nosotros conseguimos el sello de la CECIT, Ujú. que era por una revista de aficionados, porque es lo que éramos, aficionados, y estuvimos, no sé si en percentil Q2 o por ahí. Entonces, bueno, estábamos muy orgullosos de eso. Lo de asociado, a ver, ahí intervienen varias cosas. Yo estuve 15 años de asociado en la Carlos III y 3 en la Complutense, me parece. Vale, claro, cuando yo entro en secundaria, la Comunidad de Madrid tiene unas condiciones como las que tenía toda España, ¿no? Nosotros teníamos 18 horas de clase y 25 de permanencia. En un momento dado, con esos horarios, te permitía tener vida. Vale, porque, claro, 18 horas de clase, pues son cinco grupos, más o menos, ¿no? Que vienen a ser, redondeando, unos 150 alumnos, ¿vale? A raíz de la crisis del 2008, pues se nos incrementa a 20 horas semanales y 30 de permanencia. El resto de comunidades autónomas lo han ido rebajando, han vuelto a los postulados anteriores, menos la Comunidad de Madrid, que como sabéis tiene una estrategia hacia la pública. Ahora vosotros lo estáis padeciendo en la universidad. Han descubierto que es un negocio, como la sanidad, y entonces, bueno, pues hay que dinamitar la pública como sea. Y eso en secundaria lo llevan haciendo mucho tiempo. Entonces, ahora mismo es muy difícil compaginar. Yo ahora mismo no podría hacer mi tesis doctoral, porque con el horario que tengo y con la burocracia que nos han caído encima, es absolutamente impensable, impensable. Pero en aquellos años sí. Y con un horario como el que tenía, yo trabajaba en Getafe en un instituto y entonces daba clase en la Carlos III. Hombre, evidentemente requiere un trabajo y un esfuerzo, pero se podía compaginar. Y, hombre, yo creo que era satisfactorio en el sentido de que te obligaba a cambiar el chip y te obligaba a estar continuamente variando tu práctica docente, no podías aburrirte. De hecho, yo, por ejemplo, di muchos años una cosa que se llama diversificación, ¿no? En secundaria, diversificación son unos grupos especiales, tercero o cuarto, de alumnos que se teme que no puedan titular, no puedan sacarse la ESO, entonces se les lleva a grupos más pequeñitos, más reducidos, donde en vez de tener una asignatura de historia tal, tienen una asignatura más amplia que es el ámbito sociolingüístico. Y yo durante muchos años daba ámbito sociolingüístico en diversificación, luego daba historia en segundo de bachillerato, o geografía, o historia del arte, pero tenía muchas horas de diversificación y era una pedagogía absolutamente diferente, claro, que te exigía. Yo ahí estaba enseñando pues los rudimentos básicos de la lengua, de la historia, de la geografía. Y bueno, pues como digo, fue una experiencia eso. La plaza de asociado, pues lamentablemente están muy mal planteadas en España las plazas de asociado. Aparte de mal pagadas, porque ya sabéis que es el antecedente anterior a la servidumbre y la esclavitud, pues el profesor asociado, ¿vale? Pero están muy mal planteadas porque los profesores asociados, si podemos ofrecer un valor añadido, es por lo que somos fuera de la facultad, ¿no? Entonces, yo era asociado de las asignaturas que quedaban sueltas, que cuando había el reparto de asignaturas, no se contrata un profesor. Por ejemplo, ¿a mí para qué se me podía haber contratado? Pues para dar el máster de profesorado, ¿vale? Que lo va a dar gente que a lo mejor no tiene esa experiencia, pero no, yo daba asignaturas que a mí me gustaban mucho, ¿eh? Yo daba historia de la evolución científica, di historia de la monarquía hispánica, di historia económica, tal.
Pero, claro, a fin de cuentas eras pues un parche puesto allí. Entonces, bueno, pues no, yo creo que las facultades deberían tener unos criterios más racionales a la hora de contratar profesores asociados y no solamente como mano de obra barata. De hecho, por ejemplo, en las universidades de ciencias, generalmente los asociados, yo qué sé, si tú en derecho pones a un asociado, pones a un notario asociado para que dé derecho notarial. Si pones a un magistrado es para que explique, pues tal. Entonces, esa es la diferencia. Pero bueno, eh, es una experiencia muy, muy interesante que además te permite conocer la universidad desde otro punto de vista, no solo como estudiante de doctorado, sino también como profesor y darte cuenta pues, de todas las grandezas y también las miserias del mundo universitario. Es así, no tiene más. Pues cerramos el diálogo con esta última reivindicación y si te parece, Mario, pues abrimos el turno de palabra para quienes nos estén siguiendo online. ¿Puedo empezar? Sí, claro. Sí, Como claro. Fernando fue mi relator, ahí le agradezco mucho. Lo primero, Fernando, lamentar tremendamente que el temporal haya impedido una reunión presencial que me hubiese encantado. Segundo, agradecerte inmensamente el caudal de información que nos has dado en hora 40 minutos, que me he quedado impresionado. Vamos, tengo que utilizar los bolígrafos para tomar notas. Y luego, un comentario y tres preguntas. Desgraciadamente, en Derecho y los profesores asociados, te lo puedo decir por experiencia, padecemos de los mismos vicios y pecados que en historia. ¿Eh? A mí, que soy de derecho bancario, me han contratado muchas veces, bueno, en ICADE y en el CEU, para dar materias que no eran de mi especialidad. Yo decía, pero ¿qué tiene? ¿Para qué me queréis? Eso Exactamente, para que... que no tiene sentido entonces. Ya, pero pues no, ya sé que mal de muchos consuelo de tontos, pero vamos, que en derecho estamos igual, ¿eh? Y luego, tres preguntas, ¿vale? La última interesada. La primera, sé que tendrás decenas, pero ¿con qué anécdota de Elliot te quedas? La segunda, hablabas al principio de que la nueva edición de tu tesis, por así decirlo, o en la edición de tu tesis, quitaste un capítulo relativo al púlpito y Cataluña. Si puedes abundar un pelín sobre eso. Y tercero, que es la interesada, yo no sabía que eras, y eso es ignorancia mía, por supuesto, especialista en la correspondencia entre el conde duque de Olivares y el cardenal Infante. Este no es un aquí te pillo, aquí te mato, Fernando, te lo hubiese preguntado en la comida, pero suspendida. Eh, por un tema que estaba investigando sobre las ascensiones de los Austrias a Montserrat, la última de Felipe IV es en mayo de 1636, después del fracaso de las Cortes, bueno, cuando deja al cardenal Infante a proseguirlas, sube a Montserrat con sus dos hermanos y sin embargo me sorprende ver precisamente en Elliot que el mismo día 20 de mayo, cuando los dos hermanos se separan, el cardenal Infante vuelve a Barcelona a proseguir las Cortes como virrey y el rey emprende camino de vuelta a Madrid, Felipe IV le envía una carta, en vez de haberse dicho de palabra, sobre cómo debía proceder en el famoso asunto del derecho de los consejeros a descubrirse o no ante el monarca y el rey. No sé si sabes algo de esa carta, que es que no la he podido encontrar y me sorprende que habiendo estado con su hermano el mismo día 20, luego le envíe una carta ese mismo día. Como te digo, no es un aquí te pillo, aquí te mato, ¿eh? Te lo puedo poner luego por escrito y darte todos los datos, ¿eh? Claro, O sea, me eso. olvidas si quieres A extra. ver, venga, muchas gracias, José Manuel. Y eso, ya te digo yo, lo de la carta es exacta, no la sé. Tendría que mirar, pero la cita Elliot. La cinta te lo enviaré, te lo envío aparte en A ver, correo. si la cita Elliot existe y se puede ver, porque Elliot no da puntada sin hilo. Es decir, Elliot, alguna vez que yo me he empeñado en corregirle, siempre me he estampado. Vale. Vale, digo, no, esto no es así, tal, por eso. Vale, es más, cuando uno lee el Conde Duque a fondo, tiene mucha más información de lo que cuenta, ¿vale? Cuando Elliot habla de la unión de armas, sabe de lo que ¿Lo está. ves? ¿Se ve? No, no se ve porque tiene apagada la cámara. Tengo apagada la cámara. Sí, o por lo menos yo te veo en negro, fundido en negro. Pero bueno, si quieres lo de la carta, me lo mandas y te lo busco y te lo digo. Vale.
Anécdota de Elliot, pues no sé, hay algunas que son graciosas. Cuando llego a Londres, me va el hombre a buscar a la estación, no, a Londres no, perdón, a Oxford, me va el hombre a buscar a la estación, él tenía un coche pequeñito, un Micra blanco, y claro, evidentemente en Inglaterra el volante está a la derecha. Pero no caes en esas cosas, entonces voy yo, me bajo, le saludo, ¿qué tal? Sirión, pum, 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 me voy directamente al coche y me monto y me dice Sirión, ¿vas a conducir tú? Eso. Entonces, claro, pues esas cosas, ¿no? Pero luego era un hombre afabilísimo y de un trato súper correcto con todo el mundo, ¿vale? Lo que ocurre que, claro, tenía una demanda de intervenciones tan brutal que algunas tenía que decir que no y no podía, porque es que se les solapaba todo, ¿vale? Y luego, pues a veces cuando mantenías con él comunicaciones por mail, ¿no? Te mandaba un texto escrito por él y te decía, corrígemelo, sobre todo los subjuntivos. Y allí no había nada que corregir, pero bueno, ¿no? O sea, él tenía esa pequeña obsesión de que los subjuntivos era su debilidad, ¿no? Pero bueno, eso. Y en cuanto a lo de Cataluña, pues sencillamente hay dos razones para que quitase ese capítulo. Uno, que pensé que podía ser un artículo para que saliera y que el libro no perdía nada si quitaba eso. Y segundo, que yo estimaba que me faltaba investigación. O sea, ahí había cosas que yo tenía que haber investigado más. Tenía que haber investigado más los discursos de los personajes, leer más a fondo alguna de las obras, como La Bocina Pastoril y cosas así. Entonces, em, yo invité a la tesis, bueno, invité en el tribunal, estaba Ricardo García Cárcel, me dijo que le había parecido muy bien ese capítulo, y yo le dije, ya en la comida, pues le digo, pero Ricardo, ¿no crees que esto? Y me dice, hombre, siempre se puede mejorar, dale si quieres una vuelta y lo intentamos sacar en algún sitio. Se quedó durmiendo el sueño de los justos y por ahí está. Lo gracioso del tema es que, claro, como mi tesis está online, la gente puede mirar ese capítulo directamente, ¿no? Y yo creo que a ese capítulo sí le falta un pequeño hervor, sobre todo si lo quisiera sacar ahora, habría que hacerlo entero, ¿no? Eh, bueno, hay una historiadora francesa que lo sacó casi entero, pero bueno, sin citar, claro. Eh, son esas cosas que pasan, pero... ¿no? Hace unos años, sabéis que para la habilitación eran los jesuitas en la monarquía hispánica y me encontré de repente que trozos de mi capítulo de esto estaban allí puestos. Bueno, son cosas que pasan. José Manuel, ahora ya sí te vemos, pero no te oímos. Tienes esa edición, yo no, yo tengo la edición buena, la clásica Classicorum. Eso, que no sé dónde está atrás, es esta. Eh, Yo tengo esta. Más, más preguntas. Bueno, pues me lanzo yo. Venga, Fernando. Buenas tardes a todos, Buenas tardes. todas. Muchísimas gracias por tu intervención, por el magisterio que nos acabas de dar, porque ha sido extraordinario. Una delicia siempre aprender de tu experiencia y de los sabios consejos que indirectamente les has dado a los doctorandos y doctorandas que ahora mismo te están escuchando y sobre todo a aquellos que posteriormente nos puedan ver a través del canal de YouTube. No me resisto, Fernando, a preguntarte, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que estás investigando? ¿Con qué Ah, nos vas a deleitar? bueno, eso. Acabo de terminar un artículo que no sé dónde lo voy a mandar sobre Olivares y la Junta de Historiadores. Ese lo tenía ahí. A ver, el artículo que ha salido publicado en Erasmus, ahí que salió en diciembre, me parece que ha sido, ese artículo empecé a escribirlo y cuando llevaba como 70.000 palabras me di cuenta que ya nadie publica artículos de ese tamaño. Y entonces lo recorté y lo saqué recortado que está ahí. Me quedaba la otra parte que tiene dos partes. Una es esta de la Junta de Historiadores y otra es, pero esa ya no sé si la haré o no, una revisión historiográfica sobre la Unión de Armas. Pero bueno, eso ya lo vería así, porque eso me da mucha pereza porque me tengo que poner bueno, a hacer muchas cosas. Y lo que sí que tengo empantanado hace mucho tiempo es un libro sobre las relaciones hispanoimperiales entre la muerte del cardenal Infante. Originalmente iba de la muerte del cardenal Infante a la muerte de Baltasar Carlos, del 41 al 46, pero el 46 se quedaba cojo allí y entonces lo prolongué al 48.
tengo cerca de 14.000 imágenes que tengo que leerme, bueno, algunas tengo que leer, etcétera. Entonces, bueno, pues eso, a ver, si no me cambian la ley y tengo suerte, dentro de 2 años, 3 meses y 7 días me jubilo. Entonces, en secundaria. Entonces, lo escribiré para entonces. Voy a seguir recuperando documentación. Voy a Simancas 3 o 4 veces al año. Y ahora, como que me dejan hacer fotos, pues claro, cada vez que voy a Simancas me tengo entre 500 y 800 fotos. Las proceso, las guardo y las tengo ahí para escribirlo. Y eso. Pero vamos, luego tengo otros 2 libros más empezados, pero uno sobre el Cardenal Trejo y otro sobre que no tiene nada que ver, que lo empecé hace 15 años y se quedó allí, pero tengo 6 carpetas de documentación así de grande y me da cosa no hacer nada, que es sobre los escribanos de Cámara del Consejo de Castilla. Eso, entonces, pues eso ya lo sacaré con tiempo. Fernando, ya sabes, cuando te jubiles, la obra de tu vida y, ¿por qué no?, aspirar quizás al Premio Nacional. Es bueno, no sé. Yo, como he dicho al principio, don Antonio Domínguez Ortiz, cuando realmente se puso a producir, fue cuando se jubiló en secundaria. Vale, claro, él vivió muchos años como él. Yo confío en que los efluvios de los legajos te concedan no el don de la inmortalidad, pero por lo menos el de la longevidad, ¿no? Y entonces, viendo lo que vivieron ellos, pues digo, si yo tengo de esa vida, pues me dará tiempo a acabarlo, si no, no. Piensa, Fernando, que si los papeles se han conservado tantos años y vivimos entre ellos rodeados e incluso nos aplastan, algo nos tocará. Eso espero, eso espero. Ana, ¿vas a preguntar algo? No sabría ni por dónde empezar, me ha encantado la charla. Un poco sorprendida, como siempre, cuando el Cardenal Trejo, que yo me lo encuentro siempre, claro, en una visión mucho más pía. Que Cadena Trejo. Y su hermano, qué bueno era. Su hermano era un sinvergüenza integral. El que, El el que, mandan- hermano, el que mandan a Roma, el el que franciscano, está en Roma. que está en Roma. Ese era un sinvergüenza, pero desde pequeñito, ¿eh? Ujú. Claro, o sea, yo sí me encuentro que hay un punto en el que le piden que vuelva porque sospechan que en Roma igual no se está dedicando a la cuestión de la Inmaculada. Y entonces dicen, bueno, que vuelvan mejor porque igual no está siendo contraproducente la cuestión, pero solo lo asocian ¿no? a cuestiones con las nuevas elecciones pontificias por el futuro, para que esté haciendo negocios con cardenales y entonces le piden de vuelta. Pero siempre me sorprende, pues igual esa otra perspectiva del cardenal de Trejo. Igual te haría una pregunta un poco en torno a cómo ves tú desde otra perspectiva esta embajada suya inmaculista, o sea, cómo encaja un poco en su, no sé si en su cursus honorum o en su, sí, curso vital. ¿En la de el hermano? No, la suya propia, la de Antonio. Bueno, la del hermano, no sé. A ver, porque uno es Gabriel Trejo, que es el cardenal, Claro, el que está ¿vale? allí en Roma ya. Él está en Roma, ¿vale? Que incluso llega a participar en el cónclave y tiene votos para ser papable, ¿vale? Y otro es su hermano. A ver, es una maniobra Antonio. más de ascenso social de la familia. Y utiliza la excusa de la Inmaculada para ampliar contactos en Roma y hacer negocios. Entonces, por eso, cuando se dan cuenta de que lo que realmente ha ido allí es a medrar, le dicen, vuelva usted para acá porque nos está costando un dineral tenerle allí. ¿Vale? Entonces, es ampliar las relaciones enormemente. A ver, Roma es un sitio donde se hacían muchos negocios. Hay que tener en cuenta que en Roma solo admitía el pago en oro de todo lo que se pide aquí, ¿no? Todo tipo de bulas y demás. Y entonces, claro, en esos negocios había que estar en Roma para participar en ellos. Y yo al hermano no le he seguido tanto, claro, yo al que sigo es al cardenal. Y el cardenal, su ascenso dentro del grupo político de los Calderón Sandoval, se produce porque es el responsable de un asesinato legal. Entonces, claro, antes de ser cardenal, a ver, ellos proceden, que lo ocultan muy bien, pero proceden de una familia conversa de Plasencia. De hecho, Trejo, el cardenal, Gabriel, le tiran 2 veces en el colegio de San Bartolomé, me parece que es en Salamanca. Le niegan el acceso dos veces. Y lo consigue a la tercera. Claro, lo consigue. ¿Cuál es el cambio? Que las 2 veces que le han negado el acceso son 1596 y 1597, aproximadamente 98. Cuando entra en 1601, Calderón ya está ahí. ¿Vale? Ellos están emparentados a través de la esposa de Calderón. Entonces entra en el colegio y enseguida tiene un cursus honorum meteórico. Enseguida le hacen fiscal, luego oidor de la Chancillería, y siendo oidor de la Chancillería,
le llaman a la corte a sustanciar un juicio, lo cual es extrañísimo. Pero claro, la corte tiene su propio organigrama jurídico, ¿no? Con los alcaldes de casa y corte, los consejeros, que son oidores. Entonces, es un juicio en el cual el escribano de ese juicio es don Rodrigo Calderón, es el juicio del alguacil Ávila este, que se lo quieren quitar de en medio, dentro de esas corruptelas del momento, y Trejo es llamado a la corte, viene un jueves, y el domingo sustancia el pleito y matan al alguacil. Y además en domingo, ¿vale? En ese momento Trejo no era eclesiástico, porque el problema es que el presidente del consejo, que era eclesiástico, no podía firmar una sentencia de muerte. Entonces, este elemento es el que yo defiendo, que está en la base del posterior ascenso de Trejo. Es decir, Trejo se ha comprometido con Calderón y con Lerma de esta manera y le van a conseguir el capelo cardenalicio para ponerle a salvo. De hecho, Ah, el presidente del Consejo de Castilla en 1622, Contreras, tiene una frase muy clara que cuando muere Calderón, dice, Calderón ha muerto por sus pecados, tal cual, dice, y si Trejo no tuviese la púrpura cardenalicia, debería haber acabado como él. Es decir, que se sabía eso. Pues es tan chocante que sabiendo quién era Trejo, salga elegido en el 27 como presidente del Consejo de Castilla. ¿Vale? Entonces, los Trejos son muy interesantes en Plasencia, por todo el mundo, y esto se remonta a la época de las comunidades. ¿Vale? ujú. Y cuando hablan de su padre también es muy divertido, porque claro, ellos nacen en una aldea, una pedanía que se llama, bueno, ellos la llaman casa de San Millán, se llamaba Casa de Don Millán, y nacen ahí porque el padre está desterrado porque ha matado a uno en Plasencia y le ha condenado a irse no sé cuántas leguas fuera. Es decir, es una familia conflictiva desde pequeñitos, ¿vale? Enfrentados, por cierto, a los Carvajal, que son otra facción que se va a trasladar a la corte y van a llevar sus odios también a la corte. Pero bueno, esto nos llevaría, como digo, te hay un libro empantanado sobre eso, pero De una cuestión. Sí, no, los Trejo, Gabriel y Antonio de Trejo, que es con el que, claro, yo trabajo más, la verdad es que son muy interesantes y todo y ese su, periodo en Roma en el que están ambos. claro, y su hermano mayor que le consiguen el título nobiliario. Claro. Claro, entonces toda esa relación un poco entre los tres y a mí también me llama mucho la atención bueno, un poco el tratamiento de los sermones y que por supuesto ese muchísimo el libro de Pecadores, que no sé si antes estaban comentando de la copia de la UAM, yo tengo una, igual me he quedado la única que había en la autónoma, no lo sé, pero, pero todo ese tratamiento de sermones, claro, yo también me encuentro muchísimos y como pues todo lo que les rodea y bueno, que me ha gustado mucho las reflexiones sobre por qué se imprimen y quién está pagando esa impresión. Bueno, todo eso que me ha llamado mucho la atención. No sé si podías explayarte un poco más en ese sentido. Sobre todo me ha llamado lo de los pagos de los sermones, un poco en ese sentido de un poco si circulan principalmente entre religiosos o estos, por ejemplo, de los sermones de los predicadores, ¿dónde circulan en general? O sea, ¿cuál es el alcance que tienen esta impresión de sermones? Para eso habría que analizar bibliotecas que, bueno, que se han Bien. analizado y se saben, ¿vale? Eh, yo creo que la gran mayoría de los libros de sermones se compran por partes de instituciones religiosas. Otra cosa son los sermones sueltos, los sermones de ocasión, un sermón panegírico, un sermón por el fallecimiento de alguien, eso sí, pero los sermonarios, los libros de sermones, en líneas generales se consumen sobre todo por órdenes religiosas, porque son los modelos a seguir. De hecho, los copian, los fusilan directamente. Claro, es que no somos conscientes del volumen de sermones que se predicaban en la Castilla del siglo de Oro. Es que eran continuos, continuos. Y la predicación es una actividad absolutamente diseminada por toda Castilla, en los núcleos urbanos especialmente. Salían carteles anunciando los predicadores que iban a predicar en la cuaresma. ¿Vale? En la parroquia de no sé quién, tal, en el convento de no sé cuánto, fulanito y tal. Y entonces la gente sabía. Había varios sermones a la misma hora en las ciudades grandes. Entonces es todo un mundo. Y de esos sermones, una minoría se imprimen. Los grandes talentos, sobre todo. La impresión de los sermones es muy interesante porque la Inquisición ha prohibido, ¿no? El Index Liber
Prohibitorum, ha prohibido la impresión de sermones porque, claro, traen trozos de la Biblia en lengua romance y hasta 1588, me parece que es, no se suspende esta prohibición. Por eso no hay sermonarios en castellano de la época de Felipe II, ¿vale? Apenas, ya a final del todo. Entonces, a partir de 1590 se produce una auténtica eclosión de publicación de sermonarios, sermones de Adviento, sermones de Cuaresma, sermones de qué. Entre 1595 y 1625, aquello se multiplica, salen muchísimos sermones. Y estos libros, que son, pues yo qué sé, de Fray Alonso de Cabrera, de Fray Hernando de Santiago, de toda esta gente, se convierten en el canon oficial y se van a ir los sermones de Adviento, de Cuaresma, se van a ir repitiendo unos con otros. Entonces, son las propias instituciones religiosas quienes las compran para que sus futuros predicadores estudien. Esto no quiere decir que no pueda tenerse alguien eso en particular, ¿no? Pero yo la impresión que Claro, tengo es que es eso. de acuerdo. Muchas gracias, Fernando. Nada, Pues sí, Jaime. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, pues lo primero, dar muchísimas gracias a Alberto y a Mario, ¿no? A Mario y Alberto por este ciclo que está siendo fantástico y a ti en particular, Fernando, también, pues esta charla que he disfrutado muchísimo. Y me gustaría preguntarte, siguiendo en esta línea de los sermones, desde mi completa ignorancia, porque no sé si siquiera si hay algo escrito o lo que sea, si has encontrado, si hay escrito algo al respecto, ¿no? De la relación entre estos sermones y promoción aristocrática más en el sentido de los señoríos también. Si has encontrado algo como que en los señoríos hay algún tipo de sermón que promociona a algún señor, desde mi completa ignorancia, no lo sé. A ver, yo creo que a ti te va a interesar más, no sé sobre qué haces la tesis, ¿no? Me permites que te tutee. Pero por la pregunta, creo que a ti te va a interesar más que los sermones, las misiones. Y ahí sí que, a ver, los grupos aristocráticos son los que financian las misiones en sus señoríos. Es algo que parece que no, las misiones las hace la iglesia. No, no. Las misiones las pagan los particulares. Pagan a los encargados de hacer misiones, que son en el siglo XVII, sobre todo jesuitas, luego capuchinos, franciscanos, y entonces pagan. En cuanto a los sermones, a ver, las casas aristocráticas pagan los sermones panegíricos, es decir, pagan los sermones funerales a mayor gloria de. Entonces ahí sí, ¿vale? Encargan un sermón. Claro, el sermón es una actividad que se paga. Un sermón cuesta X dinero en función de quién lo dé y dónde lo dé. Y entonces las casas nobiliarias pues tienen a sus capellanes, tienen también sus clientelas religiosas y estas clientelas religiosas practican el sermón. Y luego la impresión es a costa de la casa aristocrática. Pero los sermones que hay es... yo tengo un artículo por ahí, no sé dónde, no sé si es un capítulo de libro que se llama algo así como impronta aristocrática en los sermones, ¿no? Donde hay una relación entre pues, aristocracia y mundo del sermón, pero es eso. No hay. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, se puede glorificar la casa entera a partir de un sujeto. Volviendo a nuestro querido amigo don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, ¿vale? Pues, que por cierto en un libro le llaman Baltasar, pues es muy curioso porque se hace un ciclo de sermones por parte de la Orden Trinitaria a la muerte de su padre, vamos, muchos años después, en el año 24, que el padre de Olivares lleva creando Malvas casi 15 años, ¿vale? Pues se hace un conjunto de sermones en todos los conventos trinitarios andaluces en honor, vamos, en recuerdo del conde de Olivares. Entonces, claro, es un elemento curiosísimo porque son todos los conventos trinitarios hacen el mismo tipo de sermón el mismo día, ¿no? El día 1 de noviembre del año 24. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una relación clara entre patronato nobiliario de Olivares, que curiosamente es el año que va a Andalucía, y orden religiosa a servicio que son trinitarios de la Orden de la Santísima Trinidad, no son jesuitas. Olivares no solamente se codeaba con los jesuitas, ¿vale? Es cierto que tiene confesores jesuitas, pero Olivares, por familia, por Guzmán, es patrono de los dominicos
y por posesiones y tierras en Andalucía tiene mucha relación con los trinitarios. Entonces, esto es un elemento que a muchos estudiosos se les pasa, sobre todo de por ahí fuera. En el imperio las órdenes pujantes son dos, en España son tropecientas. ¿Vale? Entonces, claro, ¿de qué religión, cuando digo religiones, de qué orden religiosa es el confesor del cardenal Infante? Pues de pequeñito es jesuita, pero luego es un agustino. ¿De qué es el confesor de no sé quién? Pues de tal orden, ¿no? El marqués de Leganés, pues tiene un mercedario. Pero claro, en España hay muchas órdenes en conflicto y en competencia. Y por eso las pugnas teológicas tienen tanta importancia. Ana, que estudia la Inmaculada, sabe que detrás de los ropajes teológicos hay unas luchas de poder brutales entre unos y otros. Entonces, bueno, pues eso implica. Pero vamos, que lo de misiones y casas nobles es muy interesante y no está casi estudiado, ¿no? ¿Por qué los nobles pagan que se hagan misiones? Eso ya nos llevaría Sí, a la, sí. a la sociología del conflicto, claro. Ajá. Sí, he encontrado alguna referencia a eso, pero vamos, no manejo nada y muchísimas gracias. Y la verdad que me parece muy interesante. Mm. Gracias. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, Mario, procedemos a cerrar la sesión. Agradeciendo una vez más a Fernando por estas 2 horas magistrales, como ha dicho Cristina. Hemos aprendido mucho. Eh, y nada, pues combinarles a todos a que esta sesión, como la demás, se va a subir a YouTube. Y que la siguiente sesión, bueno, tendremos un febrero de ciclo americano. La siguiente sesión será, si mal no recuerdo, el viernes que viene, Sí. con la profesora Pilar Ponce Leiva, Hombre, a cargo de Mario. Así que, pues bueno, os esperamos a todos, esperemos que de forma ¿es esta, presencial y mi- autónoma. es esta misma hora? No, será a las 11. Once Ah, y media. 11 los viernes. bueno, pues la 11 y veré media. entonces en diferido. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectaros Venga, y un muchas gracias a abrazo. vosotros. Venga, un Gracias, saludo. Fernando. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Fernando. Nada. Pum, 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 pum.